Pues buenos días a todo el mundo. Este seminario, como bien ha dicho Pilar, consta de dos sesiones. La de hoy va a ser prácticamente dedicada al emprendimiento porque mañana sí que ya nos meteremos con el tema de de la reputación online. Y, eh, y como hablábamos un poco sobre el tema de la actualización, esto de después del COVID, bueno, pues tiene que ver un poco con estos momentos tan singulares que estamos viviendo dentro del sector turístico. Yo lo que quiero es que el seminario, sobre todo, sea eminentemente práctico, es decir, no sé si Pilar me pueden interrumpir o durante el chat me pueden mandar preguntas, o sea, en cualquier momento me pueden interrumpir porque quiero que haya pues un poquito de, ya que no puedo ver a la gente, que me gustaría verlos, que haya un poquito de feedback, ¿no? Con el público y sobre todo saber qué personas nos están escuchando, ¿no? Si son gente que tiene pues un proyecto, que tienen empresas o bueno, gente que les interesa el sector. Si te parece, Eh, Lorenzo, sí, te lo subo a panelistas y si quieren activar la cámara y el micro lo pueden hacer, pero por favor, por ahora, dejar desactivados los micros al entrar, ¿vale? sí. Eh, Como ha dicho Pilar, bueno, yo soy fundador y gestor de una empresa turística local, porque lo que vamos a analizar ahora sobre todo es un poco la realidad de la comunidad autónoma de Aragón, sobre todo, que es donde yo me muevo. Y realmente es un seminario en el que vamos a ver un poco las claves actuales dentro de lo que es el emprendimiento y qué herramientas igual podéis utilizar o ideas que igual os pueden venir bien de cara a pues, si tenéis algún negocio o alguna idea emprendedora. Aragusta, que somos nosotros, combinamos un poco lo que es el turismo y la formación y sobre todo, bueno, a lo largo de lo que es este seminario, os iré poniendo ejemplos también míos, ¿no? Prácticos, con marcas nuestras como por ejemplo son Zaragusta, o sea, en plan visitas guiadas, también como Aragusta a nivel de visitas o excursiones por todo Aragón. Y también tenemos también un proyecto que tiene que ver con asociaciones culturales, la Asociación Aragón en Marcha. O sea que bueno, vamos a hablar un poco también de estos elementos. Digamos, voy a poner en práctica cosas que igual a mí me han funcionado y que os pueden funcionar a vosotros. Evidentemente, si no pertenecéis al sector de visitas guiadas, también lo podéis aplicar en, yo qué sé, en hostelería, en alojamientos, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo turístico. Y sobre todo, también os quiero transmitir esa estrecha relación que tengo desde el punto de vista como emprendedor de tener una empresa y también como formador, ¿no? Pues que he unido esos dos campos y es lo que quiero transmitiros, ¿vale? Sobre todo hoy vamos a hablar del emprendimiento, aunque el título es Emprendimiento y Reputación Online, ¿vale? Y espero sobre todo que después de estos seminarios, sobre todo, haya aportado algo desde mi experiencia. Yo no soy, lo que quiero también transmitir es que yo no soy un especialista en reputación online, no un community manager, sino lo que voy a transmitir es un poco mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, que os puede funcionar a vosotros. Por eso quiero transmitir eso que sea eminentemente práctico. Vamos a comenzar con unas imágenes, os quiero poner unas imágenes, ¿vale? Que las estáis viendo ahí, en la que nos encontramos con, por un lado, una oficina, bueno, una calle, la calle Osau, que es donde ahora mismo yo tengo la oficina, en un coworking que se llama Impact Hub. Un poco también para transmitiros ese momento también que estamos viendo ahora de compartir espacios. También quiero transmitir el tema del emprendimiento, ¿no? Que también me gusta transmitir sobre todo el tema de las colaboraciones. Esto lo voy a asociar un poco con el tema de lo que es el emprendimiento y luego el tema tecnológico lo quería asociar con otra imagen. Bueno, esto es un poco para que reflexionéis, que está en la calle Santiago, que forma parte de un mural del Festival Asalto, que también nos invita a reflexionar sobre todo sobre una imagen muy icónica, que es la imagen de la Virgen, y un triángulo de un ojo pixelado que pone que algo así como que la tecnología omnipotente reina del siglo XXI. Esto ya, el tema tecnológico, ¿no? O sea, mezclar un poco lo que es la religión y la tecnología. Bueno, esto simplemente quiero que, que lo penséis porque realmente estamos en el mundo, ya estamos en el mundo online, la sociedad está creciendo muchísimo
y más en tiempos de COVID en los que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Un poco es lo que también os quería transmitir, ¿vale? Con estas imágenes. Vale. Si comenzamos un poco con el tema del emprendimiento, bueno, se habla mucho con el emprendimiento. Aquí tenéis una imagen, la que ahora mismo esta imagen sería inviable a día de hoy, sin mascarilla y un grupo de más de 6 personas. O sea, estamos viviendo, lo comentábamos antes con Pilar y con Fernando, de cambios inminentes, ¿no? Ahora mismo hemos pasado al estado de alerta 2, ¿no? En el que, por ejemplo, dentro de mi sector, dentro de las visitas guiadas, me limita, pues, por ejemplo, a un aforo, ¿no? Me limita a una serie de, bueno, una serie de normativas, ¿no? Y esto es muy importante porque a la hora de ser una empresa pequeña sí que tienes mucho más margen para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, también vamos a hablar un poco sobre esta nueva realidad, ¿no? Que nos está afectando sobre todo en este caso, a las pequeñas empresas, como es mi caso. Me gustaría empezar, yo no sé si estáis interesados más a nivel de tema de emprendimiento o a nivel de ideas, si tenéis, los que estáis escuchándonos, tenéis ideas, sois emprendedores, como no tengo esa información, he querido empezar con una imagen icónica dentro de nuestro sector y dentro de las visitas guiadas, que es la Basílica del Pilar. Y es que sé que en el turismo es importante el tema económico. El tema económico, por ejemplo, si tienes un establecimiento, un bar, ¿no? La gente que lo estará pasando mal ahora con el tema de los alquileres, o si tienes un hotel. En mi caso, en el caso de una empresa de visitas guiadas, la materia prima que tengo es el patrimonio, ¿no? Zaragoza es una ciudad que se puede vender por sí sola. Yo trabajo, por decirlo de alguna manera, en la calle, ¿no? Yo trabajo mi escenario, yo no tengo que pagar o sea, digamos, mi logística es totalmente diferente a una persona que tenga un establecimiento. Yo, de alguna manera, trabajo con lo que tengo en la calle, ¿no? Con el patrimonio, ¿no? Entonces, con los monumentos, los espacios públicos, ¿no? Eso, de alguna manera, ya juego yo un poco con ventaja, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esa materia prima, sobre cómo yo diseño un producto y sobre qué servicios turísticos estoy dando, ¿vale? En este caso, estamos viviendo una realidad en la que estamos pasando hemos pasado de un turismo masificado a destinos poco masificados. Y esto sí que es cierto que en Aragón ya empezamos así, nos puede beneficiar de cara si tenemos una idea. No sé si toda la gente que está aquí conectada es gente de aquí de Zaragoza o viven también en algún pueblo, porque también, no lo sé, pero quiero decir que es importante porque estamos, sí, por todo, o toda España, ¿no? Puede ser a nivel de toda la geografía española, pero es un momento importante en el que el emprendimiento también puede ser muy interesante en núcleos urbanos pequeños, ¿no? En núcleos en ciudades pequeñas o en pueblos, ¿no? Puede ser un buen momento también. Puede ser una alternativa también para diseñar productos y servicios turísticos locales, ¿vale? Os voy a hablar un poquito sobre la historia. Bueno, lo he planteado un poco sobre el sector, estoy haciendo una introducción del sector turístico, no en Aragón, sino a nivel general, dentro del emprendimiento. Si hablamos de cuándo empezó el mundo turístico, a ver, si te veo ahí. Se ve la pantalla negra, ¿no? Pero, ¿me estáis viendo algo ahora? Está la pantalla negra. Venga. A ver. Vale. Ahora. Ahora. Sí, no sé por qué no me dejaba. Vale. Os quería mostrar un poco varios ejemplos que tienen que ver con Aragón a nivel de turismo. He llevado un poco esta presentación un poco a mi campo. Me imagino que reconoceréis la foto de la izquierda, que son las termas romanas de Zaragoza. Luego tenemos por otro lado una imagen de la Catedral de Jaca. Y luego tenemos en la parte de abajo la Posada de las Almas, que está en el barrio de San Pablo, ¿no? Una de las primeras posadas en Aragón, ¿no?
¿Por qué os pongo esto? Pues porque el sector turístico, bueno, siempre ha existido. Pensamos que ahora mismo el sector, el turismo, es una tendencia contemporánea, pero ya desde época romana, desde época romana, existía ya una forma de vender la ciudad, es decir, existía una forma de atraer a un público, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, pueden ser las termas, los balnearios, ¿no? Que hay muchísimos en Aragón, ¿no? Y aquí os he puesto un ejemplo del pequeño museo que tenemos aquí en Zaragoza. En Zaragoza tenemos cuatro museos romanos y este es uno de ellos, ¿no? Lo que son las termas. Otro elemento también que supuso mucha atracción turística a lo largo de la historia fue el Camino de Santiago. El Camino de Santiago también, tenemos un Camino de Santiago que pasa por Zaragoza, por Aragón. También es un producto turístico y como no, Jaca se benefició durante muchísimo tiempo de la riqueza, ¿no? Lo que era el camino de Santiago. Y finalmente, si alguien está dedicado al mundo de los establecimientos turísticos o a los hoteles, o los alojamientos, me parece muy interesante también poner el ejemplo de la Posada de las Almas, una de las primeras posadas de Aragón, de 1700, del siglo XVIII, que daría origen a los actuales hoteles, ¿no? La verdad es que el sector de los hoteles que lo está pasando bastante mal, y quería también hacer una referencia a los orígenes del alojamiento con este edificio, que hoy en día, evidentemente, aunque los orígenes fueron las posadas, hoy en día los equipamientos son totalmente diferentes, ¿no? Hemos pasado de un servicio básico a un servicio, bueno, de un hotel que tiene muchos más servicios, ¿no? Os voy a poner también alguna serie de datos como introducción de lo que estamos viviendo ahora a nivel de datos de turismo. Aquí tenéis varias gráficas. La de la izquierda es una nota de prensa del primer trimestre del 2020. El número de viajeros de los residentes en España, viajes de los residentes en España, ¿sabes? Viajes internos, disminuye un 30% en el primer trimestre del 2020 y se sitúa en 29 millones. En la segunda quincena de marzo se realizan 370.000 viajes frente a los 8,5 millones del mismo periodo del 2019. Claro, evidentemente, estamos hablando de la segunda quincena de marzo, que fue el momento de cuando estalla el COVID, ¿no? Bueno, el estado de alarma, ¿no? Esto paralizó totalmente a todas las empresas del turismo, ¿no? El gasto baja un 22%, ¿vale? Y bueno, y aquí tenéis, bueno, diferentes tipos de gráficas en los que nos encontramos valores de número de viajes, duración media y hacen una serie de comparativas, ¿no? Bueno, sobre todo comparativas con no tiene nada que ver el 2019 con el 2020. Los dos gráficos de la derecha tienen que ver, el de arriba es Aragón, son todos los viajes que ha habido en Aragón y los últimos trimestres, que también para que veáis un poco la comparativa, cómo ha bajado de forma estrepitosa, y también a nivel nacional, ¿no? A nivel de viajeros en Zaragoza, que los datos del 2019 habían sido muy buenos y claro, el 2020 marca un freno totalmente a todos los viajeros. Entonces, ante esta situación, ¿cómo respondemos? ¿Cómo responde una empresa pequeña? Bueno, en primer lugar, os iré poniendo algún ejemplo. Lo que fuimos haciendo, bueno, aquí se marca, lo que fuimos haciendo como empresa, nosotros a nivel particular, luego os lo mostraré, fueron acciones a nivel online, porque nosotros no podíamos ejercer la actividad en la calle, y sobre todo utilizar muchas herramientas, ¿no? Que luego hablaremos, sobre todo redes sociales, Instagram y todo esto. Pero bueno, esto ya formará parte de la segunda parte que veremos. Os quería nombrar también acciones que está haciendo ahora mismo Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón a nivel público. Quería simplemente que supieseis que hay una estrategia de turismo sostenible hasta el 2030, es decir, como veis aquí, hay un plan de choque en el sector turístico ante la crisis del COVID-19 y que sepáis, bueno, que los particulares podemos optar por hacer medidas, pero también hay que tener en cuenta lo que está haciendo en este caso el gobierno de Aragón, ¿no? En todo lo que es el territorio. Sí que es cierto que esto de turismo sostenible ahora
suena mucho, pero ya antes del 2020, antes de la pandemia, ya se estaba trabajando con el tema del turismo sostenible. Y lo cierto es que aquí Aragón también juega con ventaja por toda nuestra geografía, por la singularidad de nuestra geografía. Y también, en este caso, también la ciudad de Zaragoza, ¿no? Después del cambio que supuso el 2008. ¿Vale? No sé por qué se me queda la pantalla en negro. A ver. Vale. Vamos a pasar ya un poco a lo que son la creación y cómo desarrollo los productos y servicios turísticos locales. No sé si tenéis, bueno, no sé si vais teniendo alguna pregunta o me podéis interrumpir en cualquier momento. Os voy a poner... os voy a hablar sobre la singularidad a nivel del sector turístico en Aragón y la poca masificación que tiene. Aragón realmente es un territorio, como todos sabéis, que no está muy poblado. Prácticamente no, la mitad de la población se concentra en Zaragoza, 700.000 habitantes, de 1 millón y pico que tiene Aragón. Y por lo tanto, como digo, esa poca masificación hace también que podamos desarrollar productos y servicios turísticos sostenibles, ¿vale? Para mí es muy importante la vertebración de lo que es el territorio, de cómo llegar a muchas zonas y cómo utilizar los recursos turísticos también para generar economía, ¿no? Entonces, en estas imágenes que he seleccionado, me gustaría simplemente ponerlas como ejemplo de productos turísticos singulares e interesantes que pueden servir como de atractivo, ¿no? Pues, por ejemplo, a una ciudad o a un negocio, ¿no? He cogido uno de cada provincia, podríamos coger un montón. En este caso he cogido el Ultramarinos La Confianza de Huesca, de los más antiguos que hay, que se conservan en toda Europa, que sigue manteniendo un poco esa estética, ¿no? Esta imagen que os estoy mostrando, esa estética de negocio tradicional, ¿no? Que pasa de generación en generación y que creo que esto sí que es cierto, que si alguno de los que estáis escuchando tiene un negocio de este tipo, yo creo que esto genera marca y genera valor y evidentemente puede ser una buena iniciativa para tener un negocio local. Os he puesto también otra imagen en la parte de arriba a la derecha de lo que sería un mural del Festival Asalto, porque también son iniciativas turísticas muy interesantes en las que lo que hacen es, no solamente generan una actividad cultural, sino también pueden regenerar espacios que están, zonas que están degradadas, son zonas desfavorecidas, en las que hacen actuaciones que pueden luego servir para el barrio o para la comunidad del lugar. Y, por ejemplo, la iniciativa del Festival Asalto es una iniciativa social muy, muy interesante. El concepto social también me parece muy interesante. Y luego, como espacios naturales, me parecía muy importante espacios singulares, por ejemplo, como los Pinares del Ródeno en Teruel, cerca de Albarracín, no sé si lo conocéis, que atraen numerosos turistas respetuosos con el patrimonio y son lugares muy singulares, ¿no? Lugares muy singulares que no existen en otras comunidades, por ejemplo, de la geografía española. ¿Vale? Si seguimos por esta vía, la del desarrollo turístico sostenible, quería hablar sobre todo de que si vamos por esta vía nos tenemos que centrar sobre todo en un turismo de calidad, ¿vale? Yo creo que al final el COVID nos está guiando hacia un camino en el que, como Aragón y las ciudades como Zaragoza, Huesca o Teruel no han sido ciudades masificadas por el turismo. Yo creo que puede ser también una buena oportunidad para cambiar un poquito el chip y orientar las políticas de turismo, ¿no? Aquí os he puesto alguna serie de ideas que pueden ser interesantes dentro de lo que es el turismo de calidad, ¿vale? Y quería hablar sobre todo sobre el turismo rural, que yo creo que
que puede ser una muy buena oportunidad. Salir de hecho, mucha gente ya está saliendo de las ciudades, intenta vivir en espacios rurales, y yo creo que el turismo rural puede ser una buena iniciativa. El turismo interior, que es totalmente diferente al turismo de playa, ¿no? Que es más característico en España, y turismo interior somos nosotros en Aragón. De hecho, Aragón es una de las comunidades más importantes a nivel de turismo interior. Y entonces son una serie de oportunidades que podemos tener dentro de esta comunidad, dentro de este sector. Son nuevos planteamientos, como digo, y está generando una mentalidad totalmente diferente durante y después de la pandemia. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a pasar a otro. Quería pasar a otro bloque. No sé si tenéis. Hemos pasado. Bueno, esta primera introducción le he dedicado mucho más al tema de cómo de cómo se diseña un producto, de qué elementos, qué materias primas tenemos dentro del sector turístico. Y ahora vamos a pasar a la otra sección, que es la promoción y la comercialización de los productos y servicios turísticos locales. Pero antes me gustaría preguntaros si tenéis alguna pregunta sobre esta primera parte de diseño del producto. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ay, es que a mí ahora no me deja ponerme la cámara. No me deja, bueno, que soy pituca. No me deja ponerme la cámara. Vale. Es que Es como yo no veo lo de las preguntas, no sé si... No, En simplemente principio todo bien. Escucha, están preguntando si vamos a pasar el PDF. Sí, no os preocupéis, que se publicará la grabación en YouTube y se pasará el PDF con la presentación a los asistentes. Vale, como estoy aquí estoy hablando yo solo, claro, yo estoy acostumbrado un poco al feedback saber un poco la gente, saber un poco si realmente les está interesando esto, bien, si tienen alguna duda de todo lo que estoy haciendo. Pues que lo chateen, ir chateando, por favor. Vale. Por eso que me pueden interrumpir en cualquier momento, porque voy a pasar a otra parte ya. Dicen que hay gente de Tauste, hay gente de Blesa, hay gente de diferentes localidades. Por eso me parecía interesante un poco todo lo que estaba incidiendo, sobre todo en el tema del turismo rural, que seguramente en estas zonas les puede interesar si tienen iniciativas o si ya están haciendo cosas por esa zona. Me parecía muy interesante, sobre todo en este momento, ¿no? En este momento de pandemia. He hablado sobre el tema del diseño, he hablado sobre el tema de cómo a partir de una idea, a partir de una materia prima, en este caso el patrimonio, se pueden hacer cosas muy en general, ¿vale? Pero después de lo que es la materia prima, lo que es después del diseño, tenemos también que es muy importante también lo que es la promoción y comercialización, ¿vale? Cómo promociono este producto. Una vez que yo ya tengo, pues yo qué sé, tengo una empresa que se dedica a hacer visitas guiadas, o tengo un hotel, o tengo un restaurante, ¿no? ¿Cómo promociono, ¿no? Mi establecimiento? Bueno, pues la promoción y comercialización la podemos ver de dos maneras. Primero, desde el punto de vista de las administraciones, es decir, si tú, por ejemplo, vives en Tauste, vives en las Cinco Villas o vives en Teruel, te puedes beneficiar, evidentemente, de las promociones que se hacen a nivel turístico, o en la ciudad de Zaragoza, ¿no? De todo el marketing que tenemos a nivel público. Pero también tenemos que saber promocionar nosotros también nuestro producto, y sobre todo dentro del sector que yo más domino, que es el sector de servicios, el sector de experiencias. Tenemos también que tener claro una cosa, y es que nosotros lo que estamos vendiendo, sobre todo como producto turístico, es un producto intangible, que no se puede tocar. Entonces esto tiene unas singularidades muy especiales a la hora de vender. O sea, yo estoy vendiendo algo que la gente todavía no conoce. No estoy vendiendo algo que tiene una forma, ¿no? Estoy vendiendo una experiencia. Entonces, es muy importante cómo lo vendo, y es muy importante también cómo vendo el lugar en el que yo me encuentro, ¿no? Por ejemplo, en el que me encuentro yo cuando vendo Zaragoza, el destino, pues es muy importante qué marca de ciudad o marca de lugar se está vendiendo, ¿no? Una cosa que ocurre, por ejemplo, en Zaragoza, que es muy curiosa, es que la gente
tiene unas expectativas, ¿no? Como marca de ciudad. Zaragoza es una ciudad, pues durante mucho tiempo ha sido una ciudad eminentemente de paso, ahora ya no, ahora ya la gente sí que permanece, pasa 1 o 2 noches y muchas veces la ciudad supera las expectativas que tiene la gente, ¿no? O sea, porque digamos que tenemos un perfil bajo, ¿no? De marca como ciudad. La gente no piensa que hay tantas cosas, ¿no? Que luego se encuentra. Entonces, esto es muy importante a la hora de vender nuestro producto y sobre todo de definir también a qué público objetivo nosotros tenemos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es no sé por qué me sale la pantalla esta. Cuando voy hacia adelante, me sale la pantalla negra. A ver. Vale. Ahora. Dentro del producto turístico estábamos hablando de lo que es el producto intangible, la experiencia. El tema de vender, va a ser muy importante vender ahora online, cómo vendo online, y cómo voy construyendo esa marca que hablábamos de ciudad, cómo defino mi público objetivo y sobre todo cómo me enfrento a este nuevo escenario, ¿vale? Cómo lo comercializo, ¿vale? ¿Cómo lo comercializo? Bueno, no sé. Vamos a ver. Que me sale la pantalla todo el rato negra. Voy a poner, a ver. Vale. Primero, lo más importante va a ser elegir un canal, ¿vale? ¿Qué canal, por dónde voy a vender yo, ¿no? Ya sabéis que podemos elegir diferentes tipos de canales en función del producto que yo voy a vender o en función del establecimiento, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué canal de venta utilizo? Pues yo, por ejemplo, utilizo muchos portales de reservas, ¿no? Portales, pues yo qué sé, si sois un hotel, por ejemplo, podéis utilizar portales tan potentes como pueden ser Booking o por ejemplo, TripAdvisor, o ya, yo, por ejemplo, canales más específicos, por ejemplo, de visitas guiadas, como pueden ser, yo qué sé, freetour.com o Civitatis. Eso te va a dar, al principio, antes de que la gente no te conozca, te va a dar mucha visibilidad y va a ser una forma de vender. Evidentemente, si estáis igual en otros, dentro del sector turístico, pero en otros negocios, pues por ejemplo un restaurante o pues por ejemplo un hotel urbano, pues igual tenéis que vender por otro tipo de canales. Esto ya sería cuestión de analizarlo, más canales relacionados igual con las casas rurales o con el público que está dedicado más al tema de la montaña, ¿vale? Es decir, tenéis que buscar ese canal y también ese público potencial. Una vez que yo consigo estos dos elementos, tendré que empezar un poco a trabajar mucho, que es lo que luego vamos a hablar después de esta sesión, sobre todo mañana, tendréis que trabajar mucho lo que es la reputación online, es decir, cuando la gente busca algo, ¿no? ¿Qué visibilidad tenéis a nivel del canal online, ¿vale? ¿Qué más? Prestación de servicios, vale. Una vez que nosotros tenemos ya ese canal de comercialización, que sabemos más o menos qué vías puedo utilizar, a qué público objetivo y sobre todo también sepamos medir lo que sería un retorno en una campaña comercial, es decir, nosotros también tenemos que tener muy claro si estamos, por ejemplo, apostando por yo qué sé, por un canal turístico en el que nosotros estamos pagando un dinero porque nos hagan un marketing turístico o pagando unas comisiones, también tendremos que estudiar, luego lo veremos, ese retorno de nuestra campaña comercial. No solamente podemos hacer una campaña comercial y decir, bueno, pues yo pago un dinero y ya veré si me vienen los clientes. No, tenemos también que saber si hay un retorno. Una vez que tenemos toda esta serie de elementos, nos tendremos que centrar ya en el servicio, es decir, qué servicio vamos a dar al cliente. Una vez que ese cliente ya lo tenemos un poco, ya lo hemos captado, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar sobre elementos como por ejemplo pueden ser la seducción. La seducción significa la combinación entre, una cosa muy importante también, porque nos centramos mucho en lo online, entre lo offline y lo online. Es decir, yo por un lado le estoy vendiendo
por internet, pero luego él va a venir a mi negocio y también le voy a dar un trato personalizado y un servicio físico, ¿no? Entonces, es muy importante también cuidar también el offline. Que eso también a veces se nos olvida. Parece que solamente sabemos vender últimamente a nivel de, pues, de redes sociales y de canales online. Y esto, de alguna manera, no personaliza. Y entonces, tenemos que medir todo el tema del contacto también con el cliente, el contacto offline, ¿no? De cómo manejemos estos elementos dependerá también de cómo nosotros demos un servicio de calidad, ¿vale? Para ello, es muy importante planificar este servicio y ver qué necesidades sobre todo tiene el personal. Nosotros podemos, por ejemplo, planificar perfectamente cómo voy a hacer una reserva con un cliente, nosotros podemos planificar cómo ese cliente va a venir a mi hotel y voy a hacer un check-in, cómo voy a hacer un check-out, es decir, podemos planificar toda esta serie de elementos o cómo yo me presento en un tour o cómo me despido, es decir, son elementos muy importantes a la hora de tener un contacto con ese cliente y dar, como digo, un servicio de calidad, ¿vale? Aquí os he puesto una foto de un hotel que me parece muy interesante aquí en Zaragoza, que lo pongo siempre de ejemplo, igual lo conocéis, que es el Hotel Sauce, y es una visita que hicimos. Lo pongo como ejemplo porque es un hotel pequeñito, que es un hotel 2 estrellas, pero que da un muy buen servicio de calidad, da un servicio casi de un hotel de 4 estrellas, entonces eso lo valoran mucho los clientes, ¿no? Un hotel pequeño en el que se da un servicio personalizado y que tiene muy buena calidad-precio, ¿no? Entonces, estos elementos, esta combinación de elementos son muy importantes a la hora de prestar un servicio, en este caso dentro del sector turístico, ¿vale? El cliente valora cada vez más la atención personalizada. Yo creo que ya la valoraba antes, pero ahora lo valora muchísimo más, ¿no? El tema personalizado. Vale, y luego vamos a hablar también sobre el papel que está jugando la tecnología también dentro del sector turístico, ¿no? Es cierto que hoy en día existen muchísimas herramientas gratuitas, tanto gratuitas como de pago para manejar tu negocio, desde pues, portales web, como os he comentado antes, así como pagar por tener un posicionamiento, pagar por marketing digital. Pero bueno, esto, aunque luego lo vamos a analizar en la segunda parte del seminario, sí que es bueno comentarlo porque es importante muchas veces externalizar, por ejemplo, nuestros servicios a nivel tecnológico. Muchas veces el propio emprendedor por sí mismo, cuando no tiene muchos recursos, es el que hace de community manager, hace de gestor, hace toda esta serie de funciones. Y muchas veces, si somos capaces de externalizarlo o de que una persona sepa llevarnos bien este tipo de elementos, pues puede ser también una clave de nuestro éxito, ¿vale? ¿Qué es importante dentro del mundo turístico o qué ha sido importante para mí? Pues elegir bien en qué webs y qué portales elijo para vender mi producto, ¿vale? En este caso, dentro del posicionamiento, en mi caso, por ejemplo, es importante tener primero una web bien hecha, mostrar bien tu producto y por otro lado saber bien qué portales yo elijo para vender mi producto turístico. En mi caso, por ejemplo, como digo, en Zaragoza, cuando nosotros comenzamos a hacer visitas guiadas, como no había demasiada gente que trabajaba en el sector, sí que pudimos trabajar en exclusividad con portales que solo trabajaban un producto con nosotros y entonces aglutinar a muchísimo público que venía a nuestras visitas gracias a que trabajamos con portales muy potentes que te hacen un marketing brutal. Esto nos hace que tengamos un posicionamiento natural ya de por sí muy bueno, ya que si estás dentro de un portal muy fuerte, en nuestro caso, por ejemplo, pues eso, trabajamos aparte de trabajar con TripAdvisor, trabajamos, por ejemplo, con algunos portales muy específicos como pueden ser Civitatis, que son líderes dentro de las visitas guiadas en español a nivel mundial. Y entonces esa exclusividad que nos da este portal como proveedor nos hace poder llegar sobre todo a mucha gente a nivel nacional, ¿no? Que igual por nuestra misma web no llegaríamos. Ese posicionamiento natural
es muy importante, ¿vale? Y todo ese marketing digital que nos hacen estos portales, porque nosotros ya de por sí mismos como marca Zaragoza o como marca Zaragoza, no invertimos mucho dinero como marca en el marketing digital, sino que lo derivamos, como digo, en estos portales, ¿vale? Portales especializados que tienen sus propias estrategias, ¿no? Y esto va a ser muy, muy interesante. Y finalmente, quería hablar también de otro elemento también muy importante dentro del turismo, que ya se estaba viendo antes de lo que es la pandemia. ¿Qué tal vamos de tiempo? Menos cuarto. Dentro de lo que es la pandemia, que es la realidad virtual y realidad aumentada. Esto se está utilizando sobre todo a la hora de vender viajes, pues bueno, en casi todas las muestras últimas dentro de Fitur, de la Feria de Turismo, en el pabellón de Aragón siempre ha apostado, por ejemplo, por utilizar la realidad virtual o realidad aumentada para poder vender, ¿no? este producto. Y de hecho, por ejemplo, durante estos no pilares que hemos tenido que no hemos tenido en Zaragoza, se ha utilizado, por ejemplo, la realidad virtual para hacer la ofrenda de flores, por ejemplo. Ha sido un recurso muy interesante que lo ha hecho una empresa aquí de Zaragoza que se llama Imascono, y ha sido una forma también de por lo menos, ya que no se podía hacer a nivel físico, que se hiciera a nivel virtual, y bueno, ha tenido bastante éxito. Luego os pondré algunos datos porque ha habido un montón de gente que ha hecho esta ofrenda a nivel virtual. Entonces, estos elementos son muy importantes, ¿vale? Sobre todo eso para vender el producto y para empezar a trabajar en un momento en el que igual este cliente todavía no puede venir a nuestra ciudad y sí que le podemos vendérselo de forma virtual, ¿vale? Y con esto, he acabado ya. Como voy muy rápido, me gustaría que me empezarais a preguntar y sobre todo a poner algún ejemplo práctico, porque hemos acabado ya prácticamente en esta casi hora todo lo que tenía que ver con el tema de la promoción y el comercialización y diseño, ¿vale? Y me gustaría callarme yo un poco y que hablaseis vosotros. Os voy a tener que obligar a hablar. Venga, animaros, va, a preguntar. Sí. ¿Qué dudas, qué preguntas tenéis? Venga. Mira, Teresa Colas dice, las webs específicas Sí. son muy interesantes, pero no se ven todas bien. ¿A qué se refiere? ¿Que no se ven todas bien? ¿A qué se refiere? ¿Que no trabajan todas? ¿Que no se trabaja bien con todas? ¿O a qué te refieres? Teresa, ¿puedes abrirte micro? Es que no me deja a mí la cámara. Teresa Colas, ¿puedes abrir micro, por favor? Y cámara, los que podéis cámara. Ah, que no se veían bien los nombres, dice ahora Teresa. ¿Qué nombre es? Ya, que vuelvas a poner la foto. A ver, sí, que es que espera. ¿Cómo sería esto? No, ya te oímos, Teresa, ya te oímos. ¿Me oís? Sí. ¿Qué nombre? Vale. No, que en esta foto que tienes ahora aquí en pantalla, yo no sé si esos son las webs que dices específicas, porque Booking las conocemos todas, ¿no? Entonces, pues No, eso sí. Esto que os he puesto aquí es un ejemplo de un... No, esto es una oficina, esto es la oficina que tenemos nosotros, que son Sí. marcas de gente que trabaja... No, esto no tiene... Lo he puesto yo como ejemplo... Bueno, vale, pero decías sí. que hay webs igual que hay Booking para reservar un hotel, Sí. ¿no? Que hay otras webs que son pues específicas, ¿no? Del sector. Entonces, si esas webs son accesibles, es que es una cosa que siempre he visto interesante, pero no sé a dónde acudir, ¿no? Es algo que... ¿Y qué es lo que quieres vender? Pues viajes de idiomas, Dios me libre. Viajes de idiomas. Es súper complicado. O sea, viajes de idiomas. Sí. Vale. Entonces tenemos producto propio, pero claro, yo sé que el acceder a esos sitios donde, bueno, se difunden a tope, sí. Pues igual que un hotel en Booking, ¿no? Y la verdad es que
que sería interesante, si las conoces o cómo acceder, porque es que no sé, y llevo tiempo buscando, pero no sé El cómo tema acceder. sería de viajes, tema de viajes, De idiomas, claro. Bueno, en temas de viajes e idiomas, yo lo veo más trabajar con agencias de viajes, ¿no? No, es que yo soy agencia de viajes, o sea, esa es la... Tú eres agencia. Sí, Claro, entonces, ¿qué o sea, no... Ujú. Eso es, plataformas, exacto. Yo te puedo contar, claro, yo en lo que sí que tengo experiencia sobre todo es en visitas guiadas. Eso, por ejemplo, yo por ejemplo, te pongo mi ejemplo, yo empiezo a venderlo en mi página web. Me imagino tú tendrás tu página web. Exactamente. Pero claro, desde una página web no llega, o sea, no puedes llegar, no llegas a mucha gente, a no ser Exacto. que hagas campañas de marketing brutales. O en redes sociales, yo no sé, bueno, ¿has hecho campañas, por ejemplo, en redes sociales? Imagino que igual en Pues como todos, sí. Facebook, Instagram y todo esto, ¿no? Esto de todos modos esto lo vamos a ver en profundidad en la siguiente sesión de reputación online, pero bueno. Genial, vale. Ya que lo has preguntado, yo, por ejemplo, empecé un poco con campañas en redes sociales, pero las redes sociales, al final Facebook o Instagram, llega un momento en que, pues eso, se te queda corto, ¿no? Entonces, nosotros sí que dimos un salto de calidad, en nuestro caso, y te voy a poner mi ejemplo, en visitas guiadas, en acertar con el portal para vender nuestras visitas guiadas, porque había muy poquito nicho, que era el tema de nosotros comercializamos el free tour. El free tour son visitas guiadas que, bueno, al final trabajan con propinas, ¿no? O sea, esto se ha difundido. Sí. Entonces, como yo lo que hice fue, como aquí nadie hacía en Zaragoza free tours, empecé a trabajar con un portal que era específico de free tours, que es freetour.com. Entonces, claro, todo el mundo que venía a Zaragoza a hacer un free tour, como freetour.com es a nivel mundial, me lo contrataba por ahí. Entonces, todo el mundo me venía a mí. ¿Qué ocurre? Que luego la gente empezó a hacer free tours en Zaragoza. ¿Y qué ocurrió? Que aquí ya tuve suerte, contactó conmigo otro canal específico que es español, que es Civitatis. Entonces, yo lo que hice fue tener exclusividad con este canal, civitatis.com. Entonces, civitatis.com trabaja muy bien el marketing a nivel nacional. Y entonces, eso es lo que me está haciendo a mí atraer a muchísimo público en el tema, en este caso específico, en el tema de las visitas guiadas. O sea, eso sí que di un salto de calidad porque prácticamente es el que me suministra a mí, aparte de mi página web, pero mi página web realmente es residual, o sea, es todo por el tema del portal. ¿Qué ocurre? Que también si dependes mucho de los portales, tampoco es bueno. Es como los hoteles que dependen mucho de Booking. Al final tienes que intentar buscar un poco el punto medio. En tu caso, sería ver, claro, tú me imagino que lo has estado buscando Pero te cobran un pastizal. La comisión. De 4 cifras, no, por estar ahí casi, ¿sabes? Claro. Entonces, pues eso, claro que, bueno, pero es que ahora como no hay movilidad, es muy complicado, ¿no? ¿Te cobran mucho dónde? No, que a lo mejor pues en sitios donde te difunden un montón, pues claro, te piden una facturación de millones de euros, de no sé qué, pues claro, para entrar las grandes, ¿no? Claro. Y tengo que dar en el clavo con esa, pero que no sé, que seguiré buscando, claro. Yo si quieres, como mañana haremos el tema más de online, yo voy a buscar voy a mirar a ver si yo conozco alguna, me suena alguna de temas de idiomas, o sea, agencias de idiomas. Sí. Sí que siento que es algo muy específico, entonces... Súper, sí. Entonces ahí seguramente que existe algo relacionado con el tema de idiomas, pero... Claro, no es tu tema, eso está claro, sí. Pero sí que es muy importante dar con el, o sea, si das con el canal, al final das con ese canal, es súper importante, o sea, si aciertas y encima das tú primero, quiero decir, por ejemplo, imagínate que tú vendes, no sé, dónde operas tú o de dónde viene... Pues en Aragón bastante. Aragón. O sea, tú lo que haces es traer aquí gente, ¿no? Sí, exacto. Y mover gente española también, claro. Claro, pero tema idiomático, estamos hablando de gente extranjera, de gente de fuera.
para español, pero a los españoles les interesa el inglés o el francés, ¿sabes? O sea, el nicho es súper amplio. Vale, Pero claro, es encontrar el canal. claro. Pero no Pero son... bueno, lo haré, que no quiero cortar la, No, no, me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿sabes? Porque me interesará a mí y a pocos más. Pero bueno, que era eso, ¿no? Que encontrar el canal, que eso es súper importante. Sí, sí, sí. Donde acudir, que Booking no es solo ni Amazon tampoco, ¿no? Que hay más cosas en el mundo. Yo te digo que lo que está ocurriendo ahora con estos canales tan grandes, que son muy impersonales. O sea, yo creo que ahora van a empezar a ganar terreno las empresas o los portales más específicos y más locales. Yo es lo que creo. O sea, que decir, Sí. por ejemplo, yo, por ejemplo, que vendo cosas por TripAdvisor, o sea, el que me está gestionando a mí la cuenta de TripAdvisor está en Los Ángeles. ¿Qué sabe ese hombre o sea, qué sabe esa persona realmente de lo que yo estoy vendiendo aquí, ¿no? Él me está gestionando simplemente, pues yo me gestionará la reserva y las comisiones, pero no me está gestionando el producto, ¿sabes? Ya. Entonces, yo creo que hemos pasado de un mundo muy globalizado, que vendemos, que se ha vendido, o sea, que estaba muy bien tener una marca a nivel global, a vender cosas muy específicas. Va a pasar a vender cosas muy singulares. Y esto yo creo que lo harán empresas pequeñitas, ¿eh? No empresas grandes. Pero bueno. Vale, pues muchas gracias. Ah, Que seguir investigando. vale, muy bien. ¿Hay por ahí más preguntas? En principio yo creo que no, con que puedes continuar. ¿Puedo continuar? Bueno, simplemente que ha dado una rueda de prensa al presidente Lambán y que nos Sí. confinan, ¿no? Al final. A las 3 ciudades capitales de Aragón. Bueno. O sea, al final nos confinan. Es que nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que desde la Fundación Emprende en Aragón, que está integrada por 19 entidades patronas, una de ellas el IAF, pues es que la semana que viene es la semana del emprendimiento de siempre, la última semana de octubre. Entonces, claro, por el tema de aforos, que aunque se iba a hacer todo casi todo online, pero claro, entonces nada, que estéis atentos, pero se van a hacer los 33 eventos por todo Aragón, se van a hacer online, porque supongo que físicamente se van a poner poquitas personas, pero yo creo que como está cambiando todo esto tanto, saldrá todo online y ya está. Claro. Físico poco. Claro. Perdón, que es que... Estamos en un día muy... entre la conferencia de Aznar y luego el congreso que están con otra historia también, ¿no? A las 11. Bueno, pues vamos a pasar... Bueno, pues si no hay más dudas, yo pues voy a meter casi ya en la reputación online, que igual es algo que sí que es cierto que os interesa, el tema de la reputación online, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con la reputación online, precisamente con lo que nos ha dicho, ¿cómo se llama la persona que ha intervenido ahora? ¿Cómo se llamaba? Bueno, la última persona que ha intervenido precisamente estaba hablando de lo que son los portales y aquí yo quería hablar sobre todo de las OTAs, ¿vale? Las OTAs, las llamadas Online Travel Agencies, que son los portales realmente que trabajan el tema online, ¿no? Es un poco lo que voy a hablar ahora. Esto formaría parte ya de la segunda... Bueno, ya me meto casi en la segunda sesión, Pilar, en la segunda... Yo voy continuando. Esta vez, lo que es esa segunda sesión del seminario que está dedicada al online, en este caso, por ejemplo, como una marca, como un producto o una empresa se posiciona, ¿no? De manera online. Y también entendida la nueva realidad que tenemos que conocer, imaginar y manejarnos con soltura, ¿no? Yo siempre hablo de manejarnos con soltura en el online y también en el offline, ¿vale? O sea, no tenemos que desentendernos tampoco por mucho que estemos todo el día haciendo, bueno, ahora estemos más en contacto con videoconferencia, también es importante el reforzar todo esto con las visitas físicas, ¿no? Porque al final nosotros también necesitamos ese contacto, se necesita ese contacto, ¿no? Os he puesto aquí una portada de, por ejemplo, de una marca nuestra que es TripAdvisor
Y ahora, bueno, TripAdvisor es muy importante también dentro del mundo de las opiniones, de los comentarios y de la reputación online. Es importante estar en TripAdvisor si sois una marca turística, y aquí, bueno, TripAdvisor cada año va dando una serie de premios o certificaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la certificación del 2020, ¿no? Como lugar donde se hacen muy buenos comentarios. Vamos a hablar un poco todo esto de lo que es la reputación, de cómo vender online y también de cómo manejar lo que son los comentarios, ¿vale? Este primer fenómeno, que es el fenómeno de las OTAs, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de qué objetivos tienen estas plataformas, qué funciones, ¿vale? Y qué tareas, ¿no? Aquí os he puesto un ranking en alojamiento, un porcentaje de alojamientos donde están una serie de OTAs analizadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis, aquí están analizando en hoteles, está analizando Booking, que tiene un porcentaje de un 87%, Expedia, HRS, Hotels.com, Hotel.d, eBookers y Agoda, ¿no? La que más tiene es Booking, porque en el tema de alojamiento prácticamente es líder del sector, pero bueno, que veáis que hay otras marcas que también están trabajando, ¿no? Bueno, aquí está dividido entre hoteles, pensiones, apartahoteles, campings, turismo rural, ¿vale? Y luego también tenéis otra serie de rankings que tienen que ver también con los metabuscadores, ¿vale? Que son los metabuscadores, pues son las herramientas que se utilizan para buscar, en este caso, pues por ejemplo, alojamientos. Tenéis, por ejemplo, Google, tenéis TripAdvisor, Kayak y también Trivago, ¿no? Google Hotel Ads es hoy en día el que más porcentaje tiene, un 30%, ¿vale? En este informe, ¿vale? Y luego, las páginas de reservas aquí abajo más utilizadas, ¿vale? Para hacer reservas o para mirar opiniones, pues las tenéis aquí representadas de mayor a menor, de mayor porcentaje a menor. Entonces, sigue apareciendo Booking, ¿vale? En las aplicaciones más importantes, Trivago, muy importante, TripAdvisor, sale también Airbnb, que luego también analizaremos un poco cómo está cambiando también la forma de vender Airbnb, Expedia, Hotels.com, Kayak, Last Minute y Home Away, ¿vale? Os muestro toda esta serie de OTAs, de agencias online travels, porque, bueno, a nivel mundial son muy importantes, pero, bueno, muchas de ellas están cambiando su forma también de vender, de cómo generar esta reputación online. Pero hoy en día estas OTAs son las que controlan todo el mercado turístico, ¿vale? Pero existe una serie de ventajas e inconvenientes de utilizar estas OTAs, ¿vale? ¿Qué ventajas e inconvenientes? Bueno, ventajas evidentemente tienen bastantes, ¿no? El hecho de estar dentro de una plataforma como esta, como Booking o como Expedia, ¿qué es lo que te genera? Pues te genera, sobre todo, visibilidad, ¿no? Que mucha gente pueda contactar contigo gracias a ese portal que está haciendo un marketing, ¿no? Quitando ya el tema de comisiones o simplemente instaurando el tema de visibilidad, ¿no? Te genera mucha visibilidad y que te vean, si eres una empresa muy pequeñita, en muchísimos sitios, ¿vale? Luego también te estás ahorrando también el hecho de pagar por hacer un marketing, ya que son estas empresas, estos intermediarios, los que realmente están generando toda esta serie de campaña de marketing, ¿vale? Y también habla un poco también, es importante, generar al cliente mayor seguridad, ¿no? Si eres un hotel rural o una empresa pequeñita que no conoce, pero que está bajo el amparo de Booking, pues al cliente le genera más seguridad, ¿no? Y entonces, pues, hay más facilidades de que haga esa reserva, ¿vale? Entonces, ya un poco lo que son las ventajas, ¿vale? En contraprestación, ¿qué inconvenientes de trabajar con ellos? Bueno, pues sí que es cierto que hemos hablado de la visibilidad, de ese marketing, pero también tendrás que
negociar las comisiones. A veces igual no te merece la pena pagar la comisión, ¿no? La que tienes que pagar por estar en estos portales. En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido alguna vez algún problema porque empiezas con comisiones muy bajitas al principio y luego van subiendo esas comisiones y entonces puede llegar un momento en el que digas, pues igual si tengo que pagar según qué tipo de comisión, pues igual prefiero vender yo por mi cuenta, ¿vale? Otro elemento también muy determinante es la dependencia, es decir, depender mucho de un portal, ¿eh? Esto hace que si te juegas todas las cartas con este portal, primero ellos van a tener mucha más capacidad de negociar cualquier cosa, ¿no? Te pueden forzar a vender una cosa con sus condiciones y no vender tú por ti mismo, ¿no? Entonces, no tienes esa independencia, tienes mucha dependencia del portal y esto es un elemento negativo. Y otro elemento también a valorar es que muchas veces, pues, el estar en un portal muy grande donde hay más marcas genera que sea muy, muy impersonal, que no se personalice la venta y el servicio. Y entonces, bueno, pues eso también es un factor negativo, ¿no? De alguna manera. ¿Vale? De todos modos, habrá que utilizar estos portales y utilizarlos en función de cada establecimiento. Estamos hablando de establecimientos turísticos locales en función de si tú eres, como digo, un restaurante, pues tendrás que saber qué portal tengo que utilizar para que me beneficie mucho más. O si soy un hotel grande, un hotel pequeño, soy una cadena. Las cadenas generalmente sí que utilizan estos portales, pero tienen sus propios canales de venta, ¿no? Pero sí que los utilizan mucho los hoteles pequeños. Si soy un hotel rural, un hotel de montaña, o si soy un albergue, que vendo otro tipo de servicios diferentes a un hotel de ciudad, pues también tendré que saber qué canal me conviene mucho mejor, me conviene mucho más. O también si soy una empresa de visitas guiadas, pues si estoy vendiendo visitas guiadas dependiendo de lo que esté vendiendo, ¿no? A nivel urbano, o también estoy vendiendo a nivel de deportes de aventura, o estoy vendiendo excursiones, pues también tendré que saber elegir, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de usos, ¿vale? Voy a ver todo el rato la pantalla negra. Vale. Aquí os he puesto con diferentes enlaces los usos que yo le doy, por ejemplo, a TripAdvisor, a Civitatis o, por ejemplo, una cosa muy interesante es el planteamiento que está haciendo ahora Airbnb dentro de los usos de los alojamientos, ¿no? Entonces, aprovechando que están aquí los enlaces, me voy a meter aquí en TripAdvisor y, bueno, quiero que veáis simplemente, a ver, cómo yo gestiono, cómo gestionar TripAdvisor. No sé si algunos de vosotros gestionáis vuestra empresa, tenéis este centro de gestión de TripAdvisor, que es bastante interesante de cara, por ejemplo, veis, aquí tenéis, en este caso os estoy enseñando el perfil que yo tengo de Zaragoza en TripAdvisor. Entonces, de aquí, puedo gestionar el perfil como empresa, es decir, vender un poco pues, qué ubicación tengo, horario, meter fotos, y luego lo que es para mí más importante es cómo gestionar las opiniones, ¿no? Cómo vas gestionando, pues, por ejemplo, gente que te pone una opinión buena, una opinión o no tan buena, cómo tienes que responder para que esto, bueno, pues no te afecte, ¿vale? También es importante ahora mismo TripAdvisor, que empezó como un canal de opiniones, ahora está incorporando, por medio de otro canal que se llama Viator, está incorporando también reservas, es decir, vende también productos, ¿no? Entonces, pues es otra forma también, es otro canal que tienes para dar visibilidad, ¿vale? Y luego tiene una serie de herramientas de marketing muy interesantes, por ejemplo, si te dan algún premio o widgets para tu sitio web, es decir, esto que habéis visto al principio que ponía TripAdvisor Awards 2020, ¿no? Esto, por ejemplo, son
fotos que te da, o sea, premios que te da TripAdvisor, que tú los puedes poner en tu página web también para generar confianza o para darle más valor, ¿no? a tu marca. Entonces, bueno, aquí os estoy mostrando un poco todo lo que es este panel, que es bastante fácil de utilizar y que yo creo que es bastante práctico de cara a si tenéis que gestionar un perfil turístico dentro de TripAdvisor. Vale, esto por un lado por TripAdvisor. En Civitatis, que es el canal que yo tengo para vender las visitas guiadas, bueno, fijaros lo completos que son estos centros de gestión. En este caso, yo al ser un partner de esta empresa, Civitatis, aquí yo tengo, bueno, pues un panel. Claro, tengo aquí una organización bueno, de cómo me tengo que planificar, ¿no? De lo que son todas las reservas, pues por ejemplo, en los próximos 30 días. Evidentemente, la cosa ahora está un poco, la cosa está complicada ahora, pero bueno, aquí tenéis diferentes opciones, ¿vale? En el que nos encontramos, bueno, pues, por ejemplo, el viernes 23 de octubre, las personas que tengo, el sábado, por ejemplo, sábado 24 de octubre, pues 5 reservas, 15 personas, ¿vale? Me lo va marcando todo por el tipo de producto, casi todo veis como es Free Tour, ¿vale? Y bueno, pues eso yo puedo ir de aquí, son herramientas que me sirven a mí para planificarme, ¿no? En la que yo tengo mis calendarios, todos los servicios que yo doy, ¿no? Por ejemplo, veis que aquí, pues eso, tengo todos los servicios, el Free Tour, la Zaragoza misteriosa, la Zaragoza oculta, veis, tour privado, luego tengo rutas en otros idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo mis calendarios. Y entonces, bueno, yo puedo ir pues, cerrando ventas, abriendo, limitando. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy limitando, claro, con el tema este de la alerta 2, pues por ejemplo, para el viernes, bueno, estos, por ejemplo, miércoles y jueves los tengo cerrados, pero por ejemplo, el viernes 23, como tengo 2 reservas, lo he limitado a 4 plazas. Claro, como ahora mismo estamos con este tema de las 6 personas para hacer visitas guiadas, pues bueno, pues esta herramienta me sirve muy bien un poco para tener todo más, para tener un control de aforo, ¿no? Entonces lo tendría limitado a 4 personas, ¿no? Vale. Y luego otra cosa muy importante que luego veremos es el tema también de las opiniones. Desde aquí también puedes ir gestionando opiniones, de qué opiniones en función del producto, ¿no? Vale, pues vas viendo un poco, si vas teniendo ese feedback con el público. Facturación también, ¿vale? Lo que yo voy facturando, lo que factura Civitatis, facturas de clientes, facturas de Free Tours, y luego otra cosa también que luego veremos muy interesante, el tema de las estadísticas, ¿no? Que también desde aquí puedo manejar, bueno, fijaos que es bastante completa, ¿no? la aplicación, de todos los meses, servicios, idiomas, fechas, personas, valoraciones, bueno, la verdad es que puedes hacer un testeo bastante importante, ¿no? Vale, esto sería en el tema de Civitatis, ¿no? Que es el que utilizo yo para las visitas guiadas. Y luego quería comentaros algo que ha salido hace bien poquito que tiene que ver con Airbnb. Si utilizáis Airbnb, ha salido una noticia que nos está también marcando un poco las tendencias de esta nueva situación. Airbnb, que comenzó, ya sabéis, comenzó con muchísima fuerza a nivel de reservas de alojamientos, de apartamentos turísticos, ha tenido como todo el mundo un parón. Entonces, ¿cómo está reaccionando ahora mismo Airbnb? Es interesante, por ejemplo, saber qué estrategia están teniendo ahora. Pues ahora mismo lo que están haciendo está hablando de que están reservando estancias más largas, relacionadas con el teletrabajo. La gente teletrabaja más en el lugar en el que elige de alojamiento, hay menos turismo, ¿vale?
Entonces, estos elementos es la apuesta de Airbnb para la nueva forma de viajar del 2021. ¿Vale? O sea, estancias largas, teletrabajo y menos turismo. Airbnb además había incorporado, hacía bien poquito, bueno, hacía ya un tiempo, aparte de vender apartamentos turísticos y vender alojamiento, estaba también incorporando productos turísticos. Pero veis que dicen que ahora mismo se venderá menos turismo y estancias mucho más largas. ¿Vale? Bueno, pues una serie de... Aquí en este artículo, veis, pone Airbnb confía en promover un nuevo modelo de viajes de cara al 2021 centrado en estancias más largas y turismo de proximidad. También muy interesante el tema del turismo de proximidad. Debido a los miedos inculcados por la pandemia, los usuarios de la aplicación están buscando alojamientos donde permanecer una temporada alejados de las grandes concentraciones y donde poder teletrabajar junto a las familias. Este hecho, unido a la incertidumbre de qué pasará en el futuro, está llevando a muchos ex viajeros a considerar la posibilidad de mudarse definitivamente, eso sí, pudiendo probar su nuevo hogar a través de Airbnb. Es decir, el Airbnb está sirviendo como una herramienta para la gente que está, bueno, buscando todo tipo de alojamiento, lugares menos masificados, etc. ¿Vale? Y bueno, me parece interesante este artículo que es de rabiosa actualidad, ¿no? Por lo que está hablando, ¿no? Porque Airbnb siempre va por delante, ¿no? Y nos puede también dar un poco lo que son las claves de lo que va a ocurrir dentro del mundo de, por ejemplo, alojamiento, ¿no? Aquí está hablando de que desplegaba el 25% de la plantilla, pero bueno, que lo que está haciendo era intentar cambiar ese modelo de viaje, ¿vale? El enfoque pasará del clásico viajar por turismo a compartir momentos y relacionarse de manera segura. El 78% de los trabajadores de la oficina ha teletrabajado en los últimos 6 meses y sus ganas de viajar no han mermado desde entonces. ¿Vale? Vale. Utilizar Airbnb para probar nuevos barrios, ciudades, antes de comprometerse con una decisión a largo plazo. ¿Vale? Vale, esto, si lo queréis, yo os lo puedo enviar, o cuando os enviemos el PDF os dejaré el enlace por si lo queréis leer con más detalle. ¿Vale? Bueno, no sé, ¿qué tal va la cosa? ¿Tenéis... ¿No hay ninguna pregunta por aquí, por el chat? Ángela nos dice, ostras, la oportunidad de teletrabajo es súper interesante de cara a los alojamientos. Sí, sí, sí. Y Ana Cristina, me parece que es ponlo todo en el chat, ¿no? Lo que habías estado comentando, ¿no? Que decías, supongo. El link de Airbnb. Que lo ponga, vale. Que lo ponga el en link, vale. el link de Airbnb. Sí, es que me parece un artículo muy interesante, si lo voy a poner... Os lo voy a Así ellos lo pueden copiar o lo que sea. Y lo voy a copiar y lo pego en el... A ver, en el chat. Sí. Aquí la cantidad de pantallas y ya no... Venga, animaros a hacer preguntas para que sea más interactuado. ¿Va? Venga, que está dando muchos datos de muchos operadores. Con que venga, de muchos portales que son interesantes y las nuevas tendencias, porque al final hay que estar en las nuevas tendencias. Igual no me deja a mí poner ahora porque estoy en modo pantalla. A ver. ¿Me deja ponerlo en el chat a mí? Es que quiero poner el enlace, pero no me... Bueno, Lorenzo, si no lo pones después. Lo pongo después, sí, que es que estoy ahí con tantas pantallas que estoy aquí. Claro, igual es por tantas pantallas, sí. Luego cuando... Vale, de todos modos, esto lo vais a compartir, o sea, vais a compartir todo lo que es el seminario, ¿no? Tanto a nivel de presentación, ¿no? Imagino, como a nivel de vídeo, ¿no? También se pone, ¿no? También se comparte. Vale. Vale, pues esto os lo pondré. No sé, no sé si os ha parecido interesante también el hecho de poneros mi ejemplo de cómo yo gestiono, pues por ejemplo, tanto TriAdvisor, que igual lo conocéis más, como otras plataformas que te dan todas esas facilidades para poder tú controlar la reserva. En mi caso me sirve muy bien para controlar la reserva, ¿no? Yo podría tener mi propio PDF o mi propia aplicación, pero yo me beneficio también un poco de toda esa información que me dan todas esas herramientas tecnológicas, ¿no?
Bueno, entonces, continuamos, seguimos. ¿Sigo? Yo por aportar un momentico, Lorenzo, Civitatis, yo lo utilizo, he tenido una hija el año pasado de Erasmus en Grecia. Oye, para lo del tema ese también de los servicios estos de chofer, para que te vayan a buscar al aeropuerto, que te lleven, que no conoces, que llegas tarde de noche. Oye, funcionó todo fenomenal, ¿eh? Tanto la ida, la vuelta. Todo muy bien, ¿eh? Vamos, para mí, Civitatis, la experiencia muy buena. Todo el mundo que conozco que ha debido subir mucho, ¿no? Como plataforma. Sí, además, lo bueno de esta plataforma es que es bueno, digo, lo bueno que es primero que es de aquí, es nacional, que no son plataformas a veces que no sabes muy bien dónde están ubicadas, son de Madrid y lo están haciendo muy bien porque están trabajando mucho, sobre todo con el turista español en todo el mundo. Sí. Ellos son líderes en visitas guiadas en español en todo el mundo. También hacen visitas en otros idiomas, pero vamos, sobre todo en español son líderes. Y cuidan, por mi experiencia, lo bueno que tienen este tipo de portales es que cuidan mucho a los proveedores, es decir, que eligen muy bien, porque para ellos es muy importante el dar un servicio muy óptimo al cliente, entonces eligen muy bien el proveedor, no eligen a cualquier proveedor, ¿no? Que es lo que a veces nos puede ocurrir, por ejemplo, con canales como Airbnb, que os lo comentaba, ¿no? Que son canales muy grandes en los que igual dices, como este alojamiento, como este apartamento turístico está en Airbnb, yo ya me fío. Y igual te metes ahí y dices, pero ¿dónde me he metido aquí? Estaba en esa plataforma, pero es como que vale todo, ¿no? Sin embargo, hay otros canales que sí que es cierto que intentan filtrar bastante, ¿no? Porque eso forma parte de su reputación. O sea, cuidan mucho al partner porque también les genera mucha reputación. Sí. Y bueno, pues eso sí, la verdad es que hacen mucho marketing a nivel nacional. Y bueno, nosotros sí que nos hemos beneficiado un poco de ellos en ese aspecto, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Continúo? Sí. Vale. Pues voy a pasar a analizar ya. Estábamos hablando sobre todo sobre sobre todo las OTAs, las ventajas e inconvenientes, hemos analizado a Civitatis y vamos a meternos ya un poco ya en tema, en materia, sobre todo sobre analizar a ese cliente. Yo hablo después del COVID, hablo del cliente online después del COVID, después de todo el fenómeno COVID, o sea, a eso me refiero después del COVID, ¿no? Una vez que nos ha impactado el COVID, ¿cómo respondemos, ¿no? ante esta situación, ¿vale? Pues eso, vivimos un nuevo paradigma que nos ha hecho, sobre todo, acelerar muchos procesos, ¿no? Con el cliente. Antes igual, no es que nos lo currásemos menos, sino que era mucho más fácil atraer a ese cliente y ahora es mucho más complejo. Entonces, lo que podía haber sido una plácida transición tecnológica, ¿no? Nos ha hecho a todos poner las pilas. A los que, quizá los que ya trabajábamos con tema online, nos ha venido un poco, hemos sabido un poco adaptarnos mejor, pero quizá la gente que no estaba acostumbrada al tema online, y las videollamadas, la videoconferencia y todas estas cosas, pues ha sido como un impacto más fuerte, ¿no? Entonces, es cierto que las tecnologías nos están ayudando a relacionarnos con un cliente que está cada vez más informado y que es cada vez más sofisticado, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo es este formato online dentro del turismo. Vamos a ver qué elementos vamos a utilizar para atraer a este cliente, porque también es cierto que como ahora cada vez hay más plataformas y más gente que utiliza las herramientas online, poner presentación, ¿cómo atraemos, ¿no? a ese cliente? Vale. En primer lugar, lo que estábamos hablando, el tema del posicionamiento SEO es fundamental. Tanto, ya lo hemos hablado antes, tanto como pago. Ya sabéis que cuando vosotros buscáis algo, lo que es de pago siempre va a aparecer arriba, pero te pone como que está patrocinado. Cuando hacéis una búsqueda, lo que sé, por Google, te salen las ventanitas arriba y luego te sale debajo el que es el posicionamiento natural. Es decir, ¿cuál es el posicionamiento natural?
pues el posicionamiento natural va a ser aquel que tiene que ver, pues eso, con tu reputación, pues yo que sé, comentarios que ha hecho la gente. Ahora, por ejemplo, se utiliza muchísimo el tema de los comentarios, por ejemplo, en Google, que antes se utilizaba más en plataformas como TripAdvisor o Booking, pero tú ahora cuando buscas algo y te sale el horario del establecimiento, el lugar, te salen también reseñas, y las reseñas de Google también son muy importantes a la hora de tener un buen posicionamiento. Entonces, el posicionamiento natural tiene que ver con muchos elementos, también con el contenido que tú pongas en tu página web. Si tú estás continuamente actualizando tu página web de tu empresa y estás metiendo contenido, eso también lo valora hoy en día Google y te hace también posicionarte bastante bien. Entonces, hay que cuidar mucho el tema, por un lado, el tema del posicionamiento. Luego también, por otro lado, tenemos también otra serie de herramientas para conectar con el cliente. Y hay una herramienta muy, muy curiosa que ahora está surgiendo, que es muy interesante, que es el neuromarketing. El neuromarketing, bueno, en este caso turístico, ¿vale? Bueno, esto se ha utilizado mucho, la forma de vender. Es una forma de vender que surge como una ciencia para vender a la gente desde una pantalla, ¿no? De cómo impactar a la gente a la hora de vender un producto, ¿vale? Esto lo podríamos profundizar más en el neuromarketing, pero bueno, lo dejo ahí. Si alguien quiere que le especifique más, lo hablo sobre el neuromarketing, pero bueno, de momento lo quiero dejar ahí como una de las ciencias muy interesantes que, por ejemplo, que se utiliza hoy en día muchísimo, ¿no? O sea, el neuromarketing tiene que ver con cómo, pues yo qué sé, la forma de seleccionar palabras clave, la forma de seleccionar colores que pueden atraer más a la gente, o la forma de utilizar, pues por ejemplo, esto lo hace mucho páginas de turismo como Booking, ¿no? De utilizar reclamos tipo, me quedan solamente 2 habitaciones, ¿no? ¿No? Para que tú de forma inmediata no digas, ostras, quedan solo 2 y quieras reservar, ¿no? Esta serie de herramientas, ¿no? Se utilizan mucho dentro del turismo, ¿vale? Lorenzo, están muy interesadas varias personas, varios participantes en el neuromarketing. Vale. Ángela, imagino que las plataformas te dan mucha información sobre los clientes que se interesan por ti o te compran. Claro. Pero aparte de eso, ¿utilizas otros métodos para conocer a tu audiencia? Sí, dicen, habla del neuromarketing aplicado al turismo, por favor. Y luego Ana Cristina también quiere que se hable del neuromarketing. Vale. Yo, a ver, la información, el feedback que tengo con los clientes, en primer lugar, como yo también hago visitas guiadas, en primer lugar es el offline, o sea, el día a día con el cliente, o sea, el día a día tú vas viendo un poco si realmente funcionan los contenidos. Es decir, si a mí me pasó hace poco que yo tenía una visita de misterio y mucha gente, yo estaba notando como que esa visita, la gente esperaba otras cosas. Yo le había puesto visita de misterio, pero realmente no era una visita de misterio, era una visita más de cosas más anecdóticas. Entonces la gente estaba esperando a que yo, en ese tipo de visita temática, hablase más de pues, cosas que le gusta a la gente, como asesinatos o cosas diferentes, o sea, un rollo más cuarto milenio, ¿no? Iker Jiménez. Bueno, yo estaba viendo que la gente iba por ahí, ¿no? Y yo lo estaba vendiendo más como algo más cultural y tal, ¿no? Y entonces, hubo un momento que en alguna de las visitas había gente que se me iba a mitad del tour y yo no sabía muy bien por qué se iban, ¿no? Y entonces empezaron a decir como que ellos venían con una idea y luego llegaban y veían otro tipo de... Entonces, estaba mal planteado el contenido con el que yo estaba vendiendo con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Estaba mal enfocado. Entonces, hasta que me costó darme cuenta, pero me di cuenta un poco por eso, ¿no? Por la gente que veía que no había mucho feedback, ¿no? Entonces, se parecen tonterías, pero este tipo de pequeños detalles o comentarios que te hace la gente te hacen también modificar pues un contenido, lo que es un contenido de un tour, ¿no? Entonces, yo aparte del cómo utilizo la información, bueno, pues utilizo mucho sobre todo en el tema del posicionamiento. Por ejemplo, utilizo muchos datos, en este caso, por ejemplo, que me dan, por ejemplo, mi página web, por ejemplo, las visitas de mi página web, ¿no? Pues es un WordPress. Pues utilizo mucho las estadísticas para ver qué tipo de personas están conectando a mi web. Y luego también me guío mucho de los comentarios, de las opiniones. Realmente nosotros, como tenemos varias plataformas, los comentarios también son muy importantes para saber si realmente les ha gustado ese tour, si no les ha gustado,
qué opinan de esto. Es un poco la información que yo tengo, es un poco, en general, un poco la información. Que no sé si he contestado a la pregunta. Eso sería un poco la información que yo tengo. Si nos metemos en el tema del neuromarketing, bueno, el neuromarketing es muy interesante. Yo hice un curso de neuromarketing turístico y entonces a nivel científico se estudia un poco cómo está estructurado el cerebro, ¿no? El cerebro, de alguna manera, nosotros cuando vemos una imagen o cuando vamos a comprar algo, tenemos como tres partes importantes, ¿no? Una parte, de alguna manera, podemos hablar, una parte reptiliana, que se llama, dentro de nuestro cerebro, que es la parte más de impulso, ¿no? Esa parte de impulso que nos hace igual comprar una cosa, pero sin saber por qué la hemos comprado, ¿no? Es decir, tenemos muchas veces, cuando compramos algo online, la compramos de forma impulsiva y luego decimos, pero yo, ¿qué acabo de comprar? ¿Por qué he comprado esto? ¿No? Bueno, pues esto es muy importante también a la hora de estudiar el fenómeno online, ¿no? Entonces si nosotros sabemos que el cliente tiene una parte reptiliana por un lado, luego tiene otra parte más racional y luego una parte más emocional, ¿vale? Esas tres partes, pues podemos vender en función de estos elementos, ¿no? ¿Qué les interesa, por ejemplo, a las marcas? A las marcas, una marca que quiere vender por vender, pues desarrollar más esa parte nuestra reptiliana, es decir, que compremos cosas de forma impulsiva, ¿vale? Una forma de comprar algo de forma impulsiva es muchas veces poniendo, pues por ejemplo, yo puedo poner algo muy atractivo o por ejemplo poner, esto lo utilizan mucho las marcas, ¿no? Solo quedan 24 horas o quedan 5 horas para comprar este producto, ¿no? Y parece que como se va a acabar, ¿no? Que como que tengo que comprar eso, ¿no? Eso sería una forma de vender de forma impulsiva, o sea, tú tampoco piensas muy bien si ese producto te gusta mucho o no, lo vas a comprar porque se va a acabar, ¿no? Que es lo que, como digo, se utiliza mucho en el alojamiento, ¿no? Lo de solo queda esta habitación, hoy hoy está al 50%, hoy metemos también el desayuno, ¿no? Son formas de vender para que tú lo compres de forma impulsiva. Luego está la parte más racional, es más compleja, es la más compleja de todas de vender, y la parte más emocional sí que últimamente se vende mucho con el tema emocional. El tema emocional es, pues yo qué sé, por ejemplo, yo puedo vender un producto turístico contando una historia, que hay detrás, ¿no? Darle ese carácter más emocional, ¿no? Pues por ejemplo, si estoy vendiendo, vamos a ver, una casa rural, puedo vender que esa casa rural, el storytelling, que se llama ahora, se utiliza mucho también para, pues, por ejemplo, para el turismo, pues que esa casa rural la lleva. Puedo hablar de la familia, ¿no? De la familia que lleva esa casa, pues que son de varias generaciones, que tú te vas a sentir súper auténtico por ir a esa casa rural, porque te vas a estar en un entorno natural, vas a compartir cosas con la familia. Entonces, ahí ya, si tú le das ese carácter emocional, bueno, pues por ahí te puede ganar, ¿no? Y luego el carácter racional es prácticamente el que utilizamos habitualmente, que es pues por ejemplo, la calidad-precio, ¿no? Pues por ejemplo, analizar un producto pues porque tiene un precio bueno, por una buena calidad o por un buen comentario, ¿no? Entonces, bajo estos tres parámetros, nosotros también podemos plantear cómo vender un producto, ¿no? Si lo queremos enfocar más hacia el lado reptiliano, ¿no? Tipo Homer Simpson, ¿no? Que tiene un cerebro reptiliano, ¿no? En el que tú metes ahí metes algo ahí y te lo va a comprar, o queremos decantarnos por un público más emocional o por un público más racional, ¿no? Vale, entonces estos elementos son muy interesantes, ¿no? A la hora de estudiar el marketing, ¿vale? Y después del neuromarketing que os he comentado, todo esto evidentemente hay muchos elementos, o sea, se puede analizar de muchas maneras. Pasaríamos ya también al tema de las web
o las páginas web que tenemos todos, las web corporativas, que también son muy importantes, el hecho de cuidarlas, buscar un buen especialista o una buena persona que las lleve, porque yo muchas veces me encuentro con empresas que tienen páginas web que no están actualizadas, que tienen malas fotos. Entonces, claro, no deja de ser también formar parte de la imagen de nuestra empresa. Entonces, tenemos que cuidar también la forma en la que nosotros vendemos el online, ¿no? ¿Vale? Pues estos son un poco los 3 elementos de los que quería hablar sobre el tema del posicionamiento, ¿no? Vale. ¿Os he respondido a los que, bueno, podemos profundizar más, pero he respondido un poco ¿se ha quedado un poco claro lo del neuromarketing? ¿O? Ellos dicen que pensaba que la reptiliana y la emocional eran la misma. No. Y dicen que sí, que perfecto, que gracias, que La, muy re- bien, todo lo que- la reptiliana, o sea, la zona más primitiva es la zona, digamos, del cerebro reptiliana. Es una zona en la que se hace todo no hay emociones, es por impulso. Entonces ahí no juegan ningún papel las emociones. Las emociones juegan más en la vinculación que tú tienes con algo, ¿no? Entonces, por eso digo que ahora se utilizan, bueno, lo habréis visto, por ejemplo, en los anuncios de los coches por ejemplo, yo que sé, una marca muy emocional, bueno, pues también puede ser racional. Por ejemplo, yo que sé, las marcas tecnológicas lo utilizan mucho, ¿no? ¿Por qué te compras un teléfono Samsung o un teléfono Apple, ¿no? Pues yo que sé, pues porque, yo que sé, porque estás vendiendo la historia que hay detrás. Entonces ahí tú te identificas con una marca. Entonces ahí estás generando unas emociones. O porque compras un coche, ¿no? También, ¿no? Entonces, todos estos elementos son muy importantes de manejar. Son complejos, pero si los manejas bien, pues puedes convertir una marca en algo muy interesante. Por ejemplo, ahora mismo por ejemplo, las marcas de cerveza, ¿no? Hubo una marca de cerveza, creo que es Estrella Galicia, puede ser, o Estrella, no sé, una marca Estrella, que utilizó el tema o sea, hablaba de una historia sobre el reciclaje y sobre el respeto del medio ambiente, ¿no? Realmente, fíjate, y está vendiendo realmente una bebida, ¿no? Pero quería un poco desarrollar ese lado emocional de yo respeto el medio ambiente, ¿no? Con la marca, ¿no? Entonces, bueno, esto que lo utilizan mucho las marcas es un factor muy importante para atraer, ¿no? Entonces sería más lo emocional, el storytelling que se le llama. Crear una historia detrás y que te identifique contigo, ¿no? Pues porque esa marca respeta, tiene una serie de principios. Vale, pues vamos a ver también qué tal vamos de tiempo. Bueno, vamos de momento bien, ¿no? Yo lo que creo es que igual a menos cuarto, si quieres pilar a menos cuarto, tú me avisas y así ya como hay más contenido, cortamos y ya vamos, que me planteen alguna pregunta, ¿no? Para finalizar la sesión, por no estar yo hablando hasta el final, ¿no? Y así ya hago un poco una introducción de lo que vamos a ver mañana. Vale. La tipología de clientes, ¿vale? Yo os he puesto aquí clientes que yo puedo tener, ¿vale? Que también tenéis que analizar el tipo de clientes al que yo oriento mi producto, ¿vale? Una vez que hemos trabajado la parte online, que es mostrar nuestro producto al mundo, nos hace falta que la gente nos lo compre, ¿no? Entonces, nos hace falta clientes. O sea, podemos desarrollar muy bien toda esta parte online, de cómo vender, de tener una buena web, de tema del posicionamiento, pero luego al final, si nadie nos compra, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir nuestros tipos de público, ¿no? ¿Qué tipos de público son potenciales o a qué tipos de público nosotros vamos a vender nuestro producto, ¿vale? Entonces hay que personalizar mucho lo que es el producto o la experiencia. Yo aquí os he puesto 3 tipos de público que yo puedo tener. Imaginaros que la forma de vender el público de la izquierda, que es un público de la tercera edad, mayor, excursionistas, ¿no? Grupos grandes,
es totalmente diferente, no solamente cómo yo vendo este producto, sino también cómo yo explico, cómo hago el servicio, ¿no? Es totalmente diferente a, por ejemplo, al servicio que yo hago en el Free Tour. Lo que tenéis arriba a la derecha es un Free Tour. En un Free Tour viene gente, bueno, de muchas edades. También es un examen, porque te puede ver gente mayor, gente joven, familias, etcétera, ¿no? Y luego tengo otro público también, por otro lado, que yo que me dedico al tema de la formación, que es, pues yo qué sé, pues por ejemplo, la gente que está desempleada, ¿no? Pues cómo vendo yo también ese tipo de producto a gente que se quiere formar o que quiere hacer un curso de formación o que quiere buscar un empleo, ¿no? Entonces, tendré que diferenciar entre tercera edad, si es una empresa, si es turista nacional, si son familias, si son desempleados, si también vendo, por ejemplo, a colegios, ¿no? Entonces, en cada uno de estos elementos, en cada uno de estos públicos, cada uno utilizaré unos recursos totalmente diferentes para conseguir mi objetivo, ¿no? Más inmediato, que en un principio, más que es que me compren, más que me compren al principio, es conseguir su atención. Yo lo que quiero es conseguir su atención. ¿Cómo consigo su atención? ¿Cómo consigo que ellos me manden un mail y estén interesados en que yo les haga un tour, ¿no? Pues tendré que analizar cada tipo de público, ¿vale? Entonces, cuando ya he captado esa atención, ¿vale? Yo tendré también establecido un protocolo, que digo yo, de gestión online, de cómo gestiono yo a la gente, a los clientes, ¿vale? Que no han comprado todavía nada. Es un poco como ese proceso. Vale, a ver. Vale. Y aquí, ¿vale? Es donde yo desarrollo un protocolo que yo llamo protocolo de gestión online, ¿vale? Esto significa, por un lado, manejar, lo he repetido varias veces, al mismo nivel el online, como yo trabajo online, ese trabajo online en el offline, ¿no? Esa gente también, cuando yo me puedo entrevistar con ellos o cuando ya he conseguido que me han comprado ese producto, cómo trabajo el cara a cara con el cliente, tanto el online como el offline, o en los comercios de cara al público, como son, por ejemplo, puede ser un restaurante o también puede ser un hotel. Claro, tú igual, imagínate que les vendí un producto muy bonito y todo muy bien, una habitación muy chula y tal, y de repente llegan al hotel y el servicio es pésimo, la recepción que le das es muy mala, la habitación que le das es... has puesto una fotografía. Esto, había un programa muy bueno que lo hacía Quique Sarasola, este hotel es un infierno, que iba, no sé si lo habéis visto, que iba él a los hoteles que no funcionaban bien, ¿no? Era un poco como Chicote, ¿no? En restaurantes, pues en hoteles. Y era muy curioso, ¿no? Como llegaba ahí, de repente miraba la web del hotel, ¿no? Y decía, pero vamos a ver, ¿cómo podéis estar vendiendo esta habitación que es yo qué sé, la habitación? Solo tenéis una habitación, es la suite, y la estáis vendiendo como que tenéis un montón de habitaciones como esta, ¿no? Al cliente, ¿no? Entonces, claro, ya al cliente al establecimiento se encuentra que no, que le dan una habitación interior, ¿no? Entonces, claro, toda esta serie de elementos tenemos que saber muy bien y estar muy bien acompasados en lo que es el online y el offline. Luego, por otro lado, tenemos que también tener un protocolo corporativo, es decir, si yo tengo una metodología también para, pues por ejemplo, para hacer, hablo por ejemplo de un establecimiento, de un check-in, ¿no? Pues saber que todos mis empleados utilizan las mismas maneras de dar la bienvenida a un cliente, de darle las llaves, de darle la información, ¿no? O, por ejemplo, si yo hago una visita guiada, tendré que transmitir, cuando yo tengo pues a mis empleados, decirles un poco qué es lo que tienen que hacer cuando se presentan a un cliente. Es decir, tener ese protocolo corporativo para darle un buen servicio, ¿vale? Por otro lado, también tendré que cuidar mucho cuando yo, por ejemplo, mando un mail. Cuando me comunico con un cliente, ahora nos comunicamos mucho, por ejemplo, a mí me mandan reservas por WhatsApp o por Facebook, pero aún así tengo que tener unos protocolos, ¿no? No puedo decir, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? No. O sea, hay que tener también una serie de protocolos y luego también a la hora, por ejemplo, de hablar por teléfono también, ¿no? Cuando haces una reserva cuando te haces una reserva por teléfono,
es muy importante la voz, en este caso la voz es tu imagen también, ¿no? Entonces es muy importante, pues yo qué sé, igual el cliente no te está viendo que tú estás sonriendo, pero bueno, pero tú si estás utilizando una voz amable o estás utilizando una voz, bueno, depende cómo modules la voz y cómo te comuniques con el cliente, también va a ser muy importante a la hora de hacer una reserva o gestionar con un cliente cualquier relación, ¿vale? El título, Emprendimiento y reputación online en los establecimientos turísticos después del COVID, suena muy optimista porque el COVID sigue estando ahí. La idea es cómo afrontar, ¿no?, estos tiempos tan complicados para el sector turístico. Entonces, bueno, haciendo un pequeño repaso, bueno, yo tengo experiencia como emprendedor y también como formador dentro del sector turístico. Entonces, bueno, la idea que estuvimos hablando ayer era un poco aunar estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el cómo emprendo. Si yo ya tengo una empresa, cómo me adapto a estos nuevos tiempos, o incluso si quiero emprender, cómo voy a emprender en estos tiempos tan inciertos, ¿no? Os voy a comentar algunas cosillas de las que estuvimos hablando, sobre todo que tenían que ver con como estamos hablando de establecimientos locales, tenían que ver sobre todo con elementos propios del entorno en el que nos encontramos dentro de Aragón, ¿no? Para diseñar sobre todo, en mi caso, un producto turístico. Entonces estuvimos hablando de cómo diseñar de esa materia prima que tenemos en nuestra comunidad autónoma y en una ciudad como Zaragoza, de elementos dentro del sector turístico. Hicimos un resumen del origen del turismo desde época romana, desde el Camino de Santiago, desde la zona de Jaca o incluso de las primeras posadas. Tenéis aquí alguna imagen de la primera posada que está en Zaragoza, la Posada de las Almas, y cómo ha ido evolucionando este sector desde diferentes puntos de vista. Vimos también algo que tenía que ver con datos. Estos datos es lo que hay, ¿no? Desde marzo, cómo empieza a bajar esa curva, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y sobre todo a nivel de Zaragoza, ¿no? Como empiezan a bajar esos viajeros. Pero dentro de este sector no podemos parar y aunque hubo un momento en el que estábamos confinados y no podíamos realizar nuestra actividad, sí que podíamos desarrollar otra serie de actividades, ¿no?, que ahora os voy a comentar, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con el online. Ya que el offline no lo podíamos desarrollar, por ahí era importante desarrollar un poco el online. Estuvimos también viendo un poquillo en qué consistía la estrategia sobre todo el Gobierno de Aragón. Hay un plan de choque dentro del sector turístico relacionado con la crisis del COVID-19 y hay una estrategia sobre todo de turismo sostenible. Este turismo sostenible, la verdad es que cuadra muy bien con el lugar en el que nos encontramos dentro de nuestra comunidad autónoma como lugar que es líder en turismo interior y sobre todo turismo de naturaleza, ¿no? Vamos ahora a encontrarnos con turistas que requieren lugares con muy poquita afluencia de gente, lugares más urbanos, lugares, pueblos, sitios que están poco habitados y con mucha naturaleza. Entonces, bueno, pues de alguna manera Aragón sí que se puede beneficiar en este aspecto, ¿no? Esta es un poco la estrategia de la que hablamos sobre el turismo sostenible 2030. Y ya, si nos centramos un poco en lo que son las empresas, puse algunos ejemplos de empresas tanto en Huesca como o proyectos en Zaragoza o en Teruel. En Huesca puse el ejemplo de La Confianza, que igual muchos de vosotros lo conocéis, el ultramarino es más antiguo de Europa, y de cómo, bueno, pues cómo se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? En este caso ha utilizado el valor de este establecimiento, es el valor de la tradición, de utilizar un comercio, pues, por ejemplo, a granel, en este caso ultramarinos, en el que de generación en generación ha ido conservando un poco esa esencia. Estáis hablando ahora Pilar, estáis hablando ahora de Pascualillo, y me ha venido a la cabeza una bodega que está en el Tubo, que ha hecho mucha publicidad durante estos tiempos de COVID, que está intentando potenciar mucho, pues eso, el hecho de seguir abiertos, y justo este año cumplían el 150 aniversario, que son Bodegas Almao. Bodegas Almao tiene también ese valor de haber pasado de generación en generación y fijaros, de haberse adaptado a los tiempos, ¿no? Yo creo que fundada en 1800, era una bodega en 1800
70 por ahí, a finales del siglo XIX, y lo han ido llevando de generación en generación, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo están haciendo muy bien y fue muy curioso, ¿no? Si la gente que vivís en Zaragoza, la publicidad que hicieron en Plaza de España de forrar una de las marquesinas del autobús, se veía, esto era muy curioso porque se veía todo lo que era la marquesina forrada como si estuvieras dentro de las bodegas Almao, y con los camareros y todo, como si te estuvieran atendiendo, y ponía, hazte un selfie aquí, compártelo en Instagram y aquellas personas que tengan más likes, pues les tendrán un premio, ¿no? Pues bueno, pues una forma también de intentar promocionar este lugar y utilizar un poco lo que estábamos hablando del storytelling, este storytelling de contar una historia que hay detrás, ¿no? De ese negocio, ¿no? No hay que quedarse quieto realmente, hay que seguir haciendo cosas de estas. Otro proyecto muy interesante en la ciudad de Zaragoza también, en el que hablé, fue el Festival Asalto de Arte Urbano, que también este año ha habido una edición. Lo han retrasado un poquito más, ya no es en verano, que fue en septiembre, y también es una muy buena propuesta también como acción social, intentar ayudar en torno a diferentes barrios también para que sean turísticos, ¿no? Pues empezar el Festival Asalto empezó en la zona del casco histórico, pero luego se ha ido incorporando a diferentes barrios, el barrio Oliver, Las Delicias, San José, Las Fuentes. Ha sido una manera también de que la gente conociese otros lugares, no solamente a nivel local, sino también gente que venía de fuera, y también lo he puesto de ejemplo como un proyecto que tiene ese carácter social y que también se ha ido adaptando un poco a las circunstancias. Y finalmente puse los Pinares de Ródeno como un elemento también en Teruel muy importante, sobre todo de turismo de naturaleza. De hecho, los Pinares de Ródeno tiene la singularidad no solamente del paisaje, que es muy espectacular y que está muy cerquita de Albarracín, que es un sitio muy turístico, sino también de que ahí se practica un tipo de escalada muy peculiar que solo se hace yo creo que es aquí en Teruel y en Australia, una escalada que es escalar una serie de rocas, ¿no? Muy singulares. Entonces, bueno, son ejemplos que los he escogido en cada provincia de aquí de la comunidad que, bueno, pues nos puede servir un poco de inspiración de cómo se están adaptando los productos turísticos. En el desarrollo del turismo sostenible hicimos mucha incidencia en el tema del turismo rural. ¿Por qué? Porque el turismo rural va a ser clave y va a ser muy estratégico a la hora de desarrollar sobre todo productos turísticos, tanto no solamente de turismo rural, turismo interior también. Van a surgir con el COVID nuevos planteamientos y sobre todo estamos hablando de poca masificación y una mentalidad que he puesto aquí post-pandemia que se refiere más a lo que estamos hablando ahora, es un turismo más de calidad, ¿no? Es lo que ahora mismo se está planteando. En cómo vender este producto, una vez que ya lo teníamos definido, también hablamos de cómo se promocionaba y cómo se comercializaba, empezando por el propio destino de cada lugar, destino turístico, los estamentos oficiales, es decir, la ciudad, cómo se promociona. Hemos estado hablando antes con una persona que está ahora promocionando, por ejemplo, Tauste, que está gestionando la oficina de turismo. Claro, lo gestiona a nivel privado, imagino que ahora será por alguna serie de concursos en la que está gestionando esa oficina de turismo, pero él lo que va a hacer también es promocionar un destino, un lugar que estará apoyado por instituciones públicas y de las que se pueden beneficiar luego las empresas privadas. ¿A qué me refiero con esto? A que a la hora de hablar de productos, de comercializar productos, estamos hablando de que el turismo es un producto intangible y por lo tanto tenemos que vender muy bien lo que es la marca de una ciudad, lo que es la marca de una empresa, ¿no? Tenemos que cuidar mucho esos elementos para que la gente se vaya construyendo una idea, ¿no? De un lugar, de un destino, ¿no? Estamos hablando sobre todo de experiencias y un nuevo escenario en el que va a ser muy importante vender todo esto de manera online, ¿no? De promocionarlo y comercializarlo online, que es lo que vamos ahora a hablar, sobre todo a profundizar en esta segunda parte. Comercialización, importantísimo elegir un buen canal. De hecho, voy a poner varios ejemplos porque ayer me comentaron una agencia que me comentó algo sobre el turismo idiomático. Entonces, yo puse ayer ejemplos míos como empresa de visitas guiadas, pero voy a poner también otros ejemplos que en este caso tienen que ver con el turismo idiomático.
Es muy importante elegir el canal según el objetivo que tú tengas y sobre todo elegir ese público potencial, y luego a la hora de hacer una campaña, a la hora de hacer, bueno, sobre todo de medir muy bien la reputación online, hay que saber muy bien cuál es ese retorno, ¿no? Una vez que haces una inversión dentro de, pues eso, de intentar promocionar un producto por la, pues yo qué sé, por la web o por Google o por cualquier buscador, hay que intentar saber cómo se mide eso y realmente si ese público luego te está comprando, ¿no? ese producto. Hablamos también sobre todo de la prestación de servicios. Una vez que teníamos ya esa materia prima, que teníamos ese canal, nos centramos ya en el cliente y sobre todo cómo dar ese servicio. Estuvimos hablando de lo que era la seducción, donde no nos podíamos olvidar sobre todo del cliente, del personal y del servicio que estamos dando. Sobre todo, no solamente hablar del tema online, también tenemos que hablar del tema offline, ¿no? Una vez que estamos vendiendo online, luego si van a nuestro establecimiento también tendremos que planificar cómo vamos a darle este servicio, qué protocolos, qué necesidades tiene el cliente y el personal, y también cómo gestionaremos la calidad del servicio, ¿vale? Por ejemplo, aquí pusimos un ejemplo de un hotel, el Hotel Sauce, que está en Zaragoza, que gestiona muy bien el tema del servicio, ¿no? Generando muy buena calidad precio-servicio, calidad-precio-servicio en el sentido de que un hotel, por ejemplo, como el Sauce, que es de dos estrellas, de una categoría que igual dices, bueno, 2 estrellas, ¿qué servicio un servicio normalito? Te puede estar dando un servicio de 4 estrellas y te está dando un servicio muy personalizado, por lo tanto, es muy importante, ¿no? Saber un poco combinar entre lo que es las necesidades del personal, la personalización y sobre todo cómo vamos a gestionar esa calidad, que es donde nosotros igual podemos dar valor al establecimiento, ¿no? Igual, bueno, pues tenemos un pequeño hostal pequeñito que no es muy lujoso, pero si nosotros damos un servicio muy personalizado y estamos muy atentos con el cliente, pues igual eso le puede dar mucho más valor a nuestro servicio. Y luego también estuvimos hablando de algo muy clave, que es la tecnología sobre todo relacionada con las webs y portales importantes donde te podemos mostrar nuestro producto, el posicionamiento, y también hablamos sobre todo sobre el tema de la realidad virtual y realidad aumentada, que esto también lo ampliaremos un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, como veis, lo he hecho muy rápido, muy general, y sobre todo nos vamos a centrar en el tema de reputación online. Aquí ya sí que hicimos una pequeña introducción sobre lo que eran las OTAs más importantes, las Online Travel Agencies, en qué objetivos y qué funciones tenían. Estuvimos hablando de aquellas más importantes, sobre todo dentro de los hoteles. Por ejemplo, pues eso, aquí tenéis un porcentaje de algunas de las analizadas en esta gráfica de la izquierda. Pues, por ejemplo, vimos que Booking, ¿no? Booking, Expedia, HRS, Hotels.com, bueno, son las más importantes. Vimos también los metabuscadores más importantes, ¿no? Google es el que más se utiliza, TripAdvisor, Trivago, Kayak, que seguramente los habréis utilizado, y luego aquellas páginas también más importantes que utiliza la gente para reservar, ¿no? Como por ejemplo Booking, Trivago, TripAdvisor, Airbnb, del que vimos también luego un ejemplo, y un montón de páginas que tenéis, que ahora mismo muchas de ellas, durante la época COVID, están cambiando mucho su estrategia, ¿no? Luego, ayer analizamos una muy interesante que era la de Airbnb, cómo en el tema del alojamiento se estaban posicionando quizá menos en buscar el tema turístico, ¿no? Alojamientos turísticos, y más en buscar otra serie de necesidades que están buscando los clientes, como por ejemplo, que están relacionadas con el confinamiento, como puede ser, por ejemplo, el teletrabajo, es decir, ofrecer alojamientos para que la gente pueda teletrabajar durante estancias largas, ¿no? Esto también vimos un artículo que me comentasteis también que lo íbamos a poner en el chat para que lo pudierais leer en profundidad. Ventajas e inconvenientes de depender mucho de estar, por ejemplo, en un portal de reservas. Pues las ventajas son que tienes mucha más visibilidad,
que no tienes que pagar, digamos, mucho el marketing, ¿no? Porque te lo hacen estos portales y que al cliente le da muchísima más seguridad. ¿Qué inconvenientes? Pues los inconvenientes son que tienes que pagar unas comisiones, que puedes depender demasiado de apostar demasiado por una de estas webs y, bueno, pues si al final depende solamente de este portal, esto puede ser negativo. Y luego también que puede ser un poco impersonal, ¿no? Que la gente que acude a estos portales de todo el mundo, pues digamos que tú eres uno más dentro de ese portal, ¿no? No está personalizada la experiencia. En los usos en función del establecimiento tenemos que saber seleccionar, todo esto sigo repasando, Pilar, no me he metido todavía en faena. En los usos de la función del establecimiento, los usos en función del canal, en función del establecimiento tendremos que saber cómo se adapta un poco el portal a nuestras necesidades. Ayer sí que es cierto que me metí en TripAdvisor, en cómo gestiono yo TripAdvisor, que creo, bueno, según el feedback que tuve ayer, a mucha gente le gustó poder saber un poco cómo utilizar esta herramienta en lo que es la gestión, pues, por ejemplo, de opiniones, ¿no? Y del perfil. Además, TripAdvisor comenzó como un lugar de opiniones y ahora se ha convertido en un lugar realmente en el que se está vendiendo productos, ¿no? Sobre todo de la mano de Viator, que ahora es el canal que utilizan ellos para vender. Entonces puede ser una oportunidad también en este momento para poder vender por ahí mediante este canal, TripAdvisor. Luego sí que analicé también otro canal que es mucho más específico, como Civitatis. Nos metimos en el panel de mis reservas. Hoy también me meteré para que veáis un poco cómo yo gestiono las reservas, las estadísticas y los comentarios. Y luego también analizamos Airbnb desde el punto de vista de este artículo que os comenté, que hablaba sobre todo de esta nueva estrategia que tenía Airbnb, líder en alojamientos turísticos, y que se ha dado cuenta de que ahora mismo el público que está demandando, pues está demandando menos turismo, pero está demandando más estancias largas, pisos burbuja en los que lo comparte solamente una familia, o incluso el tema del teletrabajo, que va a estar siendo algo muy demandado de personas que quieren teletrabajar o quieren irse, por ejemplo, a un lugar apartado, hacer turismo rural y estar unos meses y de paso estar teletrabajando allí, ¿no? Entonces, esto es lo que ahora mismo está ofreciendo Airbnb, pues os puede también servir un poco de inspiración para la gente que tiene algún negocio relacionado con el alojamiento. Y ya nos metimos también dentro de lo que era el cliente online, cómo manejar este cliente online durante el COVID o después del COVID, como queráis llamarlo. Vimos que lo primero había que llamar la atención tenemos que llamar la atención mediante diferentes elementos. El primero de todos ellos que hemos incidido mucho es el posicionamiento, el SEO. El posicionamiento online va a ser fundamental. Puede ser un posicionamiento, por un lado, natural, es decir, si trabajáis mucho vuestra página web, trabajáis mucho el contenido, de esto os beneficiáis a la hora que la gente os encuentre por la web. O puede ser mediante posicionamiento de pago, ¿no? Esos anuncios que salen en la primera parte de las búsquedas, que bueno, eso os tiene que salir a cuenta si realmente os conviene pagar para salir en esos lugares, ¿no? Luego también vimos otros elementos que se estaban utilizando. Una cosa que a mí me parece muy curioso, que es el neuromarketing turístico, que hubo gente que le interesó mucho, sobre todo de cómo se utilizaba. Esto habría que hacer otra clase ya especializada. Yo no soy experto en neuromarketing, pero sí que estuvimos viendo un poco cómo las empresas utilizaban diferentes tipos de métodos para que la gente utilizase, o sea, para poder vender de forma instantánea, utilizando diferentes técnicas, ¿no? Que ya utilizan algunos portales, como estuvimos por ejemplo, como Booking, ¿no? Que te pone pues, alguna serie de frases como quedan solo 2 habitaciones o esta oferta solo va a durar durante 1 hora o durante 24 horas, ¿no? Entonces, cómo generar esa ansia para que el cliente, ¿no? te reserve, o utilizar colores, en fin, hay un montón de elementos que hacen que, bueno, pues manejemos un poco las emociones, la racionalidad un poco, ¿no? y el instinto de las personas que ven nuestros productos. Y luego también el hecho de cuidar mucho vuestra página web. Ahora ya que prácticamente estamos viendo que ha habido una evolución en el tema online,
es fundamental cuidar mucho los contenidos, la página, en fin, al final es nuestra imagen. De hecho, en el tema este de la imagen de la empresa, una página web puede ser, evidentemente, es nuestra primera presentación. Y creo que, Pilar, también hablaste del tema de la marca, ¿no? Que también hablaré de la marca, que creo que también puede ser importante el hecho de tener un buen logo o cómo funcionar con una buena imagen, ¿no? de marca. Esto luego lo veremos al final también, que también lo hemos incorporado. Tipología de clientes. En mi caso, bueno, pues tengo que vender de forma diferente en función de a quién estoy vendiendo mi producto, a quién está dirigido mi producto. No es lo mismo vender a pues, gente mayor, grupos de excursionistas de la tercera edad, que a gente del free tour que yo hago, por ejemplo, donde hay muchos tipos de perfiles, familias o empresas, o incluso también que yo me dedico al tema de la formación, vender cursos o vender, pues por ejemplo, para desempleados o para gente que quiere hacer cursos. Esto lo digo porque muchas veces las campañas también se tienen que adoptar, esto es algo lógico, a este tipo de clientes y los tenemos que tener muy en cuenta. Creo que preguntaron cómo yo intentaba captar a ese público mayor o algo así, cómo captaba yo a la gente más mayor. Y realmente, claro, yo no hago tampoco muchas campañas de marketing, yo no soy experto además en ese tipo de campañas, pero sí que estuvimos hablando de que el contenido también era muy importante a la hora de captar a según qué personas. Y ahora mismo estamos en una situación con el tema de los confinamientos en el que es una buena oportunidad, sobre todo para atraer a este público local, ¿no? Que tenemos ahora en las ciudades, público de una misma ciudad o del mismo lugar, o de la comunidad de Aragón, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo que nos dedicamos más al público del turismo nacional, porque es cierto que el internacional no lo trabajamos mucho, trabajamos más turismo nacional, pues ahora, por ejemplo, también puede ser un buen momento para trabajar a ese público, ¿no? Ya que si solo se permiten los desplazamientos internos, no te queda otra, ¿no? Que trabajar el público local, ¿no? Vimos más cosas como los protocolos de la gestión online, de una reserva, incluso del offline, ¿no? Incluso cuando tenemos al cliente ya en nuestro establecimiento, qué protocolos corporativos podemos tener, ¿no? De cómo hacer, pues desde cómo servirle una cerveza o de cómo hacer un check-in, un check-out, de cómo hacerle una factura, de cómo coger el teléfono y hacer una reserva, ¿no? La importancia de la voz como imagen y toda la metodología que hay detrás de protocolos a nivel online, ¿no? Si tenéis si tenéis alguna curiosidad de cómo se hacen estos protocolos, me podéis preguntar. Y luego ya creo que nos quedamos aquí, en el tema de la gestión cómo gestionar las opiniones, que esto es también algo muy importante dentro de las empresas. Ya sabéis que cada vez los comentarios que hacen los clientes son cada vez más importantes y hay que saber manejar ese tipo de situaciones. En este caso os he puesto algún ejemplo, pero sobre todo quiero incidir en que es muy importante saber qué están opinando de nosotros. Tenéis muchas plataformas en las que van a poner comentarios y bueno, tenéis un establecimiento, en mi caso que hago visitas guiadas, yo siempre estoy mirando muy de cerca los comentarios porque es una forma también de conocer al cliente. También es importante tener una respuesta rápida, si habéis cometido algún error, saber responder, ser muy flexibles, tener mucha metodología y sobre todo, en mi caso también, que utilizo muchas veces lo que yo denomino venta cruzada, es importante fidelizar muy bien al cliente, es decir, ese cliente que tú le has llamado que le ha llamado la atención alguna visita tuya o que bueno, le ha gustado un tour tuyo y que ha venido por un portal de reservas, ¿no? Que una vez que está contigo, saberle también venderle tú la empresa, porque yo, por ejemplo, muchas veces me conocen porque yo trabajo, por ejemplo, para Civitatis o para freetour.com, pero no conocen a Zaragusta, ¿no? O no me conocen a mí como Aragusta. Entonces, una vez que el cliente yo le doy ese servicio, es muy importante también cómo lo estoy fidelizando, es decir, cómo le puedo vender otros servicios esto se utiliza mucho dentro del tour, o incluso
ese cliente le puedes ofrecer, pues yo qué sé, que se suscriba a una newsletter y que tú le vayas enviando información, ¿no? Entonces, en este aspecto es muy importante cómo estás gestionando no solamente las opiniones, sino cómo estás gestionando a ese cliente para que continúe contigo, ¿no? Hay que tener muchísima empatía, como digo, mucha metodología en las respuestas y sobre todo mucho estudio de ese cliente. Os he puesto una iniciativa que hubo durante estos no pilares, que fue la página web virtual de la ofrenda del pilar, que me pareció no sé si algunos, me imagino que muchos de vosotros os habéis metido en esta página. De hecho, vamos a meternos un momento para que veáis una cosa muy interesante que hicieron. Aparte de hacer la ofrenda virtual, y bueno, aquí podemos analizar ciertas cosas. Por ejemplo, ya una vez que una cosa muy curiosa era que cuando tú te metías en esta página de la ofrenda, mientras estabas esperando, te ponían abajo unas frases que ponen, ¿sabías que la primera película española que se rodó en Zaragoza fue Salida de Misa 12, por ejemplo, del Pilar? ¿Sabías que la Plaza del Pilar es una de las más grandes de Europa? Bueno, cosas así muy curiosas que no solamente nos ayudaban a captar la atención, sino que también incluso gente de Zaragoza que no conoce estas cosas tan curiosas. Bueno, aquí voy a quitar la música. No sé, mira, todavía se puede hacer ofrendas. Bueno, yo creo que ya han cambiado, pero bueno. Bueno, esto lo ha hecho lo estáis viendo, ¿no? Me imagino en la pantalla. ¿Se está viendo bien? Vale. Me parecía algo curioso, porque como estamos analizando el tema online, el tema de cómo captar los clientes y estas cosas, me parecía muy curiosa no solamente por el reclamo que es el hecho de hacer una ofrenda virtual, no perder esta tradición, sino también otros elementos que había en la plaza que tenían que ver, pues, por ejemplo, con el pilar y con una serie de elementos, de iconos de información en los que tú si pinchabas te explicaban, por ejemplo, monumentos, ¿no? Esto, por ejemplo, puede venir, igual no para la gente de Zaragoza, sino para la gente, por ejemplo, de fuera que no conozca muy bien lo que era la Basílica del Pilar o no conozca Zaragoza, pues igual es la primera vez que se metían en esto de las ofrendas, ¿no? Y entonces te explicaban, pues eso, en este caso te explicaban el edificio del Pilar, ¿no? Es una forma también de hacer turismo de forma virtual. Y luego otra cosa muy curiosa era que incluso hay unos escenarios en los que ahí al fondo podías incluso hasta seleccionar un concierto de música. O sea que es una página que también te da ese carácter no solamente turístico, sino también de conocimiento, sino también de ocio, ¿no? Esto está realizado por Imascono, que es una empresa de aquí de Zaragoza, y me pareció una buena manera de seguir, aunque los pilares no se pueden hacer. Esto es un poco algo que yo os quiero transmitir, que aunque los pilares no se pueden hacer, pero sí que podemos seguir haciendo acciones a nivel online para mantener un poco ese recuerdo y en este caso para seguir vendiendo la ciudad de Zaragoza, ¿no? Que es un poco lo que yo recomiendo que hagáis vosotros, ¿no? Que aunque no podáis salir, no podéis ejercer vuestro trabajo igual ahora mismo en la calle, sí que podéis hacer diferentes tipos de acciones online para seguir manteniendo un poco lo que es vuestra marca y para que la gente no se olvide de vosotros, ¿no? Vale, pues vamos a salirnos de aquí y de la Plaza del Pilar y vamos a continuar con la presentación. Vale, seguimos con la presentación. Os había puesto este ejemplo de, pues una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza frente al no poder realizar la ofrenda de flores. Y nos metemos ya de lleno en lo que son las redes sociales, de cómo utilizar las redes sociales. Bueno, ya veis que voy saltando de un sitio a otro, pero bueno, la idea es que vayáis cogiendo ideas o cosas que os pueden interesar. No sé si hay, Pilar, alguna pregunta o hay alguien que quiere preguntarme algo, porque como estoy aquí
Bueno, dicen que la marquesina que has comentado de las bodegas Almas que estuvo genial y Ahí va. no se puede... Se alquila todo, ¿no? Ay, ¿me oyes? Espera, que yo creo que he puesto... ¿Algún vídeo, no? ¿O qué? Se oye. Está el ruido de las fiestas. Espera, me he puesto yo... No, Me pues había no ha puesto- habido mucha fiesta con que no. Ahí, sí. Ahora. Teresa Colas, si no que lo comente un poco más, dice, ¿eso no es puentear? Pues no me acuerdo en qué momento. Lo acaba de decir a las 11:30, lo acaba de escribir. No sé a qué se Puentear. refiere. Teresa, ¿o explicas un poco más? Y Autocares Monsegur dice que sí. Pero no sé si a la marquesina de las bodegas Almao, que estuvo genial. ¿Puentear a qué se refiere? No sé qué es puentear. Lo de hablar con el cliente de Civitatis para meterle productos aparte. Eso se Que puede si es hacer. puentear a la plataforma Civitatis, supongo. Ah, sí, es puentear. Yo le llamo venta cruzada, que es... a Es ver, más chulo. No, pero esto lo hacen si habéis hecho algún tour en otras ciudades y tal, te venden el tour primero, un poco el reclamo, que es el tour gratuito, y luego te venden, a veces es la misma empresa, te venden otras cosas, ¿no? Otros elementos, otras actividades que son ya temáticas y de pago, ¿no? Igual, el primero lo haces, pagas una propina, por ejemplo, haces un free tour, y pues esto se ha utilizado en muchos sitios. Y luego haces la venta cruzada, pero la venta cruzada yo no la hago, claro, ella igual se piensa que yo estoy vendiendo mi producto y estoy dejando de lado Civitatis. No, yo vendo el producto de Civitatis, porque yo tengo mis visitas temáticas con Civitatis. O sea, no le estoy punteando nada a Civitatis. Igual se refería a eso, que yo me estoy apropiando del cliente, ¿no? De ese cliente que ha venido por Civitatis. No, bueno, yo sí que siento que me beneficia. Yo lo que estoy haciendo es darme a conocer también como Zaragoza. Es decir, mucha gente se piensa que yo trabajo para Civitatis. No, yo soy un proveedor. Entonces, sí que es cierto que Civitatis me ha suministrado a ese cliente, pero una vez que está conmigo, yo le vendo más productos de Civitatis que tengo con él, que tengo con ellos, pero también le puedo decir que se metan en mi perfil de Instagram, se metan en mi web, o incluso, bueno, si quieren hacer una visita privada, que yo también las tengo con Civitatis, solamente la quieren hacer conmigo y con Civitatis por horarios o por lo que sea no pueden, pues se la puedo hacer yo como empresa. Me refería un poco a eso. Y eso las empresas lo conocen. Quiero decir, otra cosa es que yo hiciera, que lo que no se puede hacer es coger los contactos de Civitatis, los mails, y hacer difusión comercial. O sea, y ponerme yo a hacer publicidad. No, eso no lo puedo. Eso soy consciente de que no lo puedo hacer, ¿no? Pero sí que la gente tiene que saber que tu marca, es decir, que tú eres un proveedor, no dejas de ser un proveedor, ¿no? Pero esto es lo mismo que cuando tú vas a un hotel por Booking. Tú vas a un hotel por Booking, pero luego el hotel te ofrece servicios que igual no vende Booking y luego te dice que la próxima estancia contactes directamente con ellos, ¿no? Pues bueno, yo creo que sería prácticamente algo parecido. Creo que se refería a eso, lo de puentear, ¿no? Vale. ¿Qué más cosas? Nos hemos metido en las redes sociales. Una cosa que me parece muy interesante... Bueno, ¿había más preguntas, Pilar? Como yo no veo lo del chat... No había más. Vale. Otra cosa... ¿Se me escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Vale. Una de las cosas también que me parece muy interesante, como yo, por ejemplo, trabajo con TripAdvisor o con Civitatis como marcas, es también que en tu página web puedan estar ciertos elementos que le den confianza al cliente, ¿no? Como puede ser en este caso, pues por ejemplo, el certificado de excelencia que te da TripAdvisor. Este caso es el que he puesto aquí en la foto del 2019, y lo he puesto en mi página web. Ahora están dando los de 2020. O incluso que tú trabajas para ciertas marcas, porque esto le va a dar más seguridad a la gente, a los clientes, incluso también poner la puntuación y los comentarios. Bueno, esto yo creo que también la gente lo conoce, de poner comentarios que ha hecho la gente sobre tu empresa, ¿no? Esto te genera muchísima más confianza, ¿no? Y es un recurso que es bastante interesante. Principales, tampoco voy a descubrir nada, que las principales redes sociales pues son Facebook. Yo, por ejemplo, los que más utilizo, Facebook, Instagram y YouTube. Igual hay gente que utiliza más, yo qué sé, Twitter,
O el otro día, algo muy curioso, y es que yo suelo... ¿Sí? ¿Alguien dice algo? No sé. O algo muy curioso que me ocurrió el otro día con unos turistas, yo suelo hacer fotos durante el tour para que luego se metan en mi perfil, por ejemplo, de Instagram, ¿no? Y alguien me dijo, ¿nos hacemos un TikTok? Pues, por ejemplo, yo el TikTok todavía no lo tengo ahí contemplado, pero bueno, no sé si igual hay gente que utiliza el TikTok también para hacer promoción comercial, ¿vale? Porque, bueno, yo cada una de estas redes sociales las utilizo para determinadas maneras totalmente diferentes de trabajar, ¿no? Por ejemplo, Facebook lo utilizo más para generar contenido. Instagram, que luego nos meteremos en nuestro Instagram, lo utilizo más para ganar seguidores, para ganar público, porque puedo llegar a más gente. Y YouTube, los vídeos para contar historias. Entonces, los utilizo de forma diferente cada uno de los canales. No sé si esto es muy obvio, pero bueno, yo lo digo así porque es como los estoy utilizando, ¿vale? Las redes sociales como negocio. Me gustaría lanzar una pregunta al público que nos está escuchando y me gustaría preguntarles si piensan que las redes sociales son un negocio o son una forma de tener un contacto más próximo con el cliente. ¿Qué piensan? ¿Que realmente se puede hacer negocio por las redes sociales? Me gustaría preguntar. Mientras tanto, Lorenzo, Pilar Mendívil comenta que Instagram ha desarrollado los Reels para competir con la aplicación de TikTok. Sí. De hecho, hoy he puesto yo un reel de estos, sí, unos vídeos. Sí. Es verdad. Tienes razón. Sí. Buena pregunta. Cerráis micros y contestáis, ¿no? A la pregunta, ¿vuelve a lanzarla, Lorenzo? Sí. La pregunta es si consideráis que las redes sociales se pueden utilizar como negocio, es decir, para vender. O sea, ¿las utilizáis para vender o solamente las utilizáis para estar en contacto o para hacer promoción de vuestros negocios? Bueno, me diréis que ambas cosas, ¿no? Pero si os decantáis, ¿cómo las utilizáis? O sea, ¿realmente vendéis por Facebook o por Instagram? ¿O no vendéis por ahí? ¿O simplemente lo utilizáis para tener un contacto más directo con el cliente? Yo creo que cuando tú vas a hacer una reserva como cliente, buscas las reservas, no sueles buscar. Lo que buscas es información, pero la venta directa, creo yo, como usuaria, que siempre no coges Instagram y Facebook. No lo vendes por ahí, ¿no? O sea, no compras por ahí, ¿no? O sea, igual... Lo utilizas y lo usas como documentación, pero realmente la compras en todos los portales que has ido nombrando y demás, o si no, en tu gestor, el que conoces de la agencia de toda la vida. Es una opinión, y soy muy de redes sociales. Sí, no, que cada uno... yo creo que hay una tendencia ahora, bueno, antiguamente, bueno, hacía unos años, era la tendencia de las redes sociales no como negocio, sino lo que comentabas, para ponerte en contacto con el público, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me estoy dando cuenta ahora que sí que están utilizando muchas herramientas estas redes sociales realmente para venderte ya directamente el producto, ¿no? O sea, ya directamente contrato por Facebook, contrato por bueno, mucha gente vende por Instagram, por ejemplo. Sí, eso lo están desarrollando y también lo de adaptar el WhatsApp en cualquiera de las redes, pero... Ahora, yo, por ejemplo, las reservas, hay gente que incluso me reserva por WhatsApp, ¿no? Que es como parece muy personal, pero también también se está utilizando. Bueno, y el otro día me pagaron por Bizum, por ejemplo. Sí, ya los métodos de pago ya, bueno... Yo llevo 2 años ya usándolo, creo que era la única mayor de 50 años de mis alrededores que lo usaba, me parece comodísimo, inmediato y sin comisiones. Sí, pero yo lo he utilizado a nivel personal, pero es la primera vez que me pagaba un cliente por Bizum, o sea, que no lo había utilizado nunca. Me dice, oye, ¿tienes Bizum? Yo, sí, pues me pago por Bizum, ¿no? Algo curioso también, ¿no? Ni datáfono, ni transferencia, por Bizum directamente, ¿no? Bueno, pues quería lanzar un poco esta pregunta porque tal y como están evolucionando lo que son las redes sociales, seguramente dentro de poco ya, pues igual hasta lo unifica. Por ejemplo, yo que sé, Instagram, igual hace una aplicación en la que unifica todo y ya puedes
vender tu producto, meter las fotos, bueno, si fijaros, lo que están haciendo, están unificando todo, ¿no? Lo que es el vídeo, foto, bueno, en fin, un montón de elementos, ¿no? Bueno, Entonces, las respuestas que hay, perdona Lorenzo, son que casi todas es para comunicación. la comunicación. Y luego Irene dice, ahora se puede vender directamente por redes sociales, te derivan a tu tienda online, pero puedes etiquetarlo y poner precio. Exacto. Esas son un poco las respuestas. Sí, sí, lo que gana más que nada es la comunicación, ¿no? Un poco para comunicarte con la gente. Yo bueno, vamos a meternos un poco en los perfiles de tanto de Facebook como de Instagram, de YouTube que yo tengo y para que veáis un poco cómo yo lo hago. Por ejemplo, bueno, a nivel de Facebook, bueno, aquí el enlace. Facebook sí que es cierto que ha ido perdiendo, yo no sé si como lo veis vosotros, ha ido perdiendo terreno y lo han ganado otras redes. En mi caso, incluso la página de Facebook, que cada vez se va como actualizando, yo muchas veces me pierdo. Ya sabéis que en lo que es la página de Facebook tenéis vuestro perfil personal, pero luego tenéis la opción de tener un perfil comercial, que es el que yo tengo. Yo tengo dos perfiles, el de Zaragoza, es el que estáis viendo, y luego otro en inglés, Zaragoza English. Es cierto que yo antes sí que lo utilizaba muchísimo Facebook para hacer eventos y tal, pero ¿qué ocurre? Que ahora, como casi todo lo hacemos, o lo hago yo prácticamente por Instagram, pues Instagram está comunicado con Facebook, pues todo lo que yo comparto con Instagram se comparte de forma automática en Facebook. Entonces, bueno, pues realmente no estoy personalizando. Seguramente lo que debería hacer era personalizar más las comunicaciones de Facebook, pero no lo estoy haciendo. Entonces, lo que ahora mismo, por ejemplo, podéis ver en mi página web son cosas que yo he ido colgando, sobre todo en Instagram. ¿Veis? Por ejemplo, el seminario, sale aquí el seminario de emprendimiento. Y sí que es interesante comunicarlo por diferentes vías, aunque yo lo hago por Instagram y luego lo cuelgo también en Facebook, porque tenemos también diferentes públicos. Claro, la gente que me sigue en Facebook quizás gente más local, y en Instagram puedo llegar a otro tipo de público, ¿no? Entonces, bueno, Facebook, yo tampoco soy experto en redes sociales, pero ¿para qué lo utilizo yo más? Pues para más tema de contenido, ¿no? Porque puedes hablar, o sea, puedes meter más texto, más imágenes, más cosas, ¿no? Cuando quieres desarrollar más una acción comercial, pues la verdad es que sí que te sirve bastante, en mi caso, Facebook. Pero cada vez, he de decir que cada vez lo utilizo menos. En los orígenes comencé con Facebook, pero ahora lo he ido abandonando un poquito, cada vez un poquito más, ¿no? No sé si vosotros lo utilizáis de otras maneras, pero bueno, yo lo utilizo más que nada desde este punto de vista. Sí que es cierto que también yo nunca he utilizado Facebook para hacer campañas, y sé que mucha gente hace campañas para segmentar mucho del tema del mercado, ¿no? En Facebook. Yo realmente lo he utilizado bien poquito. Pero vamos, si habéis hecho alguna campaña por Facebook y os ha ido bien, pues oye, chapó, perfecto. Vale. Continuamos con Instagram, que Instagram sí que es cierto que ha sido un poco, para mí ha sido un poco el descubrimiento, durante estos momentos de pandemia, porque sí que me ha actualizado muchísimo en cómo utilizar Instagram, de ir subiendo muchísima información, y sobre todo, a mí me ha servido sobre todo durante la época del confinamiento, cuando realmente no podíamos hacer nada al principio de la pandemia, en la que me vinieron muchísimas formas de intentar mantener viva un poco la empresa en la mentalidad, en el pensamiento de la gente. Entonces a mí se me ocurrió una cosa que quería compartir con vosotros, y es que durante los meses que estábamos todos ahí encerrados, que no podíamos salir, yo hice una campaña. Hice una semana, se me ocurrió hacer una semana internacional de los museos. Lo voy a poner aquí. Esta. Y me diréis, ¿y esto de la Semana Internacional de los Museos qué es? Bueno, pues se me ocurrió un poco
para captar a ese público local, que lo teníamos bastante desatendido aquí en Zaragoza, ya que nos dirigíamos más a un turismo más nacional, se me ocurrió hacer una semana que tuviera que ver con los museos y evidentemente no ir a ver los museos, sino una semana internacional online, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue invitar cada día a gente relacionada con el mundo de la cultura y de los museos. Pues, por ejemplo, esto fue un lunes, estamos hablando de mayo, un lunes 18, pues invité pues a Felipe Moreno, que es el responsable del Museo del Origami. Me pareció era una forma también de dar a conocer cosas de Zaragoza que nos parecían súper interesantes y también que la gente nos conociera a nosotros, ¿no? Como personas que estamos haciendo visitas guiadas y que transmitimos un poco eso, ¿no? El patrimonio y un poco la imagen de la ciudad. Entonces, bueno, el origami, el Museo del Origami, que a mí me parece una cosa muy singular, que, bueno, que es muy curiosa, ¿no? Que está en el Centro de Historias y que es de los pocos museos que hay en Europa. Bueno, pues hicimos un directo, hacíamos directos a las 6 de la tarde y, bueno, pues entrevistábamos en este caso al responsable del Museo del Origami, le hacemos una entrevista que no duraba más de una hora. Y bueno, pues con esto de los directos la gente se iba conectando y nosotros también pues un poco nos iban conociendo también a nosotros como Zaragoza, ¿no? Íbamos también generando seguidores. ¿Qué más? Pues por ejemplo, otro día entrevistamos a un artista local como Marcos Domingo, también estuvimos hablando del Museo Diocesano, el Museo del Alma Mater, hablamos de las galerías también de arte contemporáneo que nos parecían muy interesantes aquí en Zaragoza. Entrevistamos a Juan Carlos Callejas, que es un pintor, luego a un chico de arte joven que se llama Daniel Vera, que se dedica a hacer arte urbano, a una persona también relacionada con el cómic, David Daza, y bueno, y luego aquí salgo yo que fui el que lo moderé. La verdad es que tuvo bastante éxito y fue una manera también de decir, oye, mira, nosotros no vamos a salir a la calle, no vamos a hacer ahora visitas guiadas, pero nos vamos a dedicar a seguir trabajando y a hacer otro tipo de acciones, ¿no? Que igual en otro momento no hubiéramos tenido tiempo. En ese momento sí que teníamos tiempo y organizamos, bueno, pues una semana en los museos. Generábamos ocio y también generábamos un poco la marca, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es lo que hay que hacer cuando en estos casos no puedes hacer esa actividad en la calle, no puedes hacer ese offline, desarrollar otros campos, ¿no? En este caso a nivel online. Y bueno, pues simplemente quería que igual alguno de vosotros estuvisteis en esta semana, no lo sé, pero bueno, tampoco es que generó una repercusión brutal, pero sí que nos sirvió para que mucha gente nos conociese en Zaragoza, que no nos conoce. Este sería el ejemplo de Instagram. Y bueno, luego Instagram también es cierto que te da la posibilidad de realizar estas famosas stories, ¿no? que también me imagino que las utilizaréis, que son, bueno, las historias que duran 24 horas, ¿no? Que también creo que dan muchísimo juego, ¿no? Sobre todo si os gusta pues, grabaros o meter fotos, dan muchísimo juego, ¿vale? Bueno, hoy he metido una story que tenía que ver con el seminario que iba a hacer de reputación online, ¿no? Entonces, bueno, he grabado, pues eso, un riff que habéis comentado antes, un pequeño vídeo del seminario que íbamos a hacer ahora, ¿vale? Pues esto es un poco lo que os puedo decir de Instagram, de cómo lo estamos utilizando nosotros, pues haciendo publicaciones semanales, metiendo muchísimo contenido y sobre todo aprovechando ahora a cuidar mucho las redes sociales, ahora que también tenemos igual más tiempo, ¿no? Porque igual antes no teníamos tanto tiempo porque teníamos mucha actividad de visitas guiadas y ahora que tenemos menos tiempo, pues igual podemos cuidar más este tipo de perfiles, ¿no? Continuamos con otro también muy interesante que es YouTube. Y YouTube nosotros lo utilizamos sobre todo para el tema de contenidos, por ejemplo, publicidad desde el punto de vista de vídeos que o bien que hemos grabado nosotros o vídeos que han salido, pues por ejemplo, en televisión, ¿no? Pues alguna vez, cuando el último de todos, que fue un reportaje que hicimos con Unidad Móvil, que fue el Mudéjar Aragonés, bueno, pues esto lo compartimos también por nuestro canal y bueno, ya que nos habían hecho un report, ya que nos habían hecho publicidad, ¿no? Desde Aragón Televisión, nosotros luego lo compartimos también
en nuestro canal de YouTube, o incluso otras acciones que también realizamos, pues por ejemplo, de intentar grabar cosas de Zaragoza, ¿no? Que la gente pueda conocer. En este caso, esta es una serie de vídeos en los que vamos grabando, pues por ejemplo, la calle Alfonso, y es un pequeño vídeo que dura menos de 1 minuto y contamos qué es la calle Alfonso, ¿no? O el Puente de Piedra, la Plaza de la Justicia, si vamos contando diferentes cosas, ¿no? O, por ejemplo, entrevistas que nos han hecho, pues, también es una forma también de publicitar. Realmente tampoco es que tengamos muchos suscriptores, no lo utilizamos mucho canal de YouTube, pero sí que es una forma de colgar cosas o vídeos, ¿no? Que vas haciendo, ¿no? No sé si no sé, lanzo otra pregunta, si de estos 3 canales utilizáis, los que nos están escuchando, ¿utilizáis más canales? ¿Os parece más importante Instagram? ¿Utilizáis más YouTube? O sea, también me gustaría saber un poco cómo os adaptáis a cada canal, ¿no? Si hay alguien que nos quiere decir algo en el tema de redes. Si os parece interesante cómo se utiliza. Podéis hablar con el micrófono, ¿eh? Ya. Podéis activar el micro si queréis y hablar. O comentar vuestra experiencia o... Sí. Bueno, Sí, porque esto es muy personalizado. Yo os estoy contando mi experiencia y un poco dando alguna idea, pero no sé si vuestra experiencia es similar o lo utilicéis de otra forma diferente. El futuro está en YouTube, te indican. Ah, en YouTube, ¿eh? Fíjate. Bueno, te decir, al final YouTube es, vamos, sí, Porque no, te decir, al final es un canal más, yo creo. También lo bueno es que yo creo que mejora bastante el posicionamiento también de lo que es la página o etcétera. Y te hacen estar más presentes o es más visual. Bueno, te acercan un poquito al público. Eso es lo bueno, yo creo, de YouTube. El YouTube, el vídeo. Sí, lo que es un vídeo en YouTube. Aquí me han comentado también que el Read, que es el vídeo este que ha sacado Instagram para competir un poco con el TikTok, me dicen que me han pasado por WhatsApp, el Read no es en Stories, pero sí que siento que el Read lo puedes luego colgar en las Stories, que es lo que he hecho yo. Es decir, tú puedes hacer un vídeo y luego colgarlo en tu Story, la que dura 24 horas. Por eso, porque me lo han preguntado, me lo han dicho por WhatsApp. Pues al final tenemos que saber cuál de estas redes sociales va a generar más impacto en nuestro negocio, ¿no? Yo, como digo, en nuestro caso, el que más está generando impacto es Instagram. Pero, evidentemente, no sé si YouTube será el futuro. Es cierto que Facebook está un poco más retrasado en ese aspecto. Pero bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Por estas webs, por estos portales, estas redes. ¿Hay más comentarios o continuamos? No, en principio no. No hay más. Vale, pues vamos a continuar, seguimos. Además, son casi ya las 12. Luego sí que es cierto que dejaré un poco de tiempo para, pues si alguien quiere comentar alguna cosa especial con su negocio o me quieren preguntar alguna cosa más específica y poderlo compartir aquí en el seminario. Vale, pues vamos a ver un poco las ventajas y los inconvenientes de utilizar estas redes sociales. Bueno, ventajas, pues eso, que son herramientas gratuitas, aunque algunas tienen la versión premium. El hecho de que es una herramienta gratuita, aunque esto puede tener un doble filo, pero sí que nos hace acceder de forma mucho más fácil. Os he hablado de herramientas que utilizamos como redes sociales, pero también hay otras herramientas muy interesantes como para hacer newsletter o para generar información o para estar en contacto con los clientes. Yo, por ejemplo, utilizo una que me ayuda mucho, que es MailChimp, bueno, que se utiliza bastante ahora, que también es muy interesante. Tenéis también la versión premium, pero bueno, es una forma también de profesionalizar mucho mejor las comunicaciones. Porque, pues yo qué sé, si estáis acostumbrados igual a hacer un mail
grupo y lo haces por MailChimp, pues queda como mucho más profesional, ¿no? Otra serie de ventajas, que generas muchísimos seguidores, bueno, llegas a mucha más gente que una web, evidentemente. Puedes crear una comunidad mucho más mayor. Y luego también el tema de la fidelización, ¿no? Si la gente luego le va gustando todo lo que tú estás trabajando en contenidos, pues esto te va a generar mucha fidelización y que luego pues se interesen por tu perfil, por tu web y bueno, pues incluso tú puedas reconvertir a esos seguidores en clientes, ¿no? ¿Elementos negativos? Pues elementos negativos que hay veces que necesitamos una inversión económica, es decir, pues si queremos hacer una campaña, pues igual tenemos que pagar por Facebook o si tenemos que hacer algo por Instagram o por YouTube que requiera pues es una inversión, pues no tenemos que gastar el dinero, no es gratuito tampoco. Otra serie de inconvenientes es que hay mucha gente que dice, yo tengo muchísimos seguidores, o incluso gente que compra seguidores. Y yo creo que lo importante no es tener muchos seguidores, sino que los pocos seguidores que tengan no sean pasivos, es decir, sean activos, es decir, haya feedback, porque yo que quiero tener, puedo tener 2 millones de seguidores, pero si 1 millón de ellos no ven mis publicaciones, simplemente están ahí, no me sirve de nada, tiene que haber mucho más feedback, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y luego también hay que tener muy claro que yo puedo estar en muchísimas plataformas, en redes sociales, pero las tengo que cuidar, porque eso también puede generar mala reputación. Es decir, a veces si yo no cuido muy bien mi perfil de Facebook o perfil de Instagram, lo tengo mal o no estoy cuidando muy bien las publicaciones, esto nos puede perjudicar más que beneficiar, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos que cuidar. Me está viniendo a la cabeza una demanda que hubo de una empresa a TripAdvisor, lo que fue, que ellos les habían creado un perfil falso en TripAdvisor y les estaban generando opiniones muy negativas y esto les había hecho a este negocio perder muchos clientes, pero ellos no habían puesto ese perfil, lo había puesto alguien, ¿no? Para perjudicarlos. Entonces, esta empresa demandó a TripAdvisor y no sé si llegó a ganar el juicio, pero les demandó porque les habían generado muy mala reputación y esto le había perjudicado a su negocio, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos también las redes sociales. Instagram y YouTube, como os he dicho, son las que nosotros más utilizamos, las que más han tenido más repercusión a nivel online y las que más nos han generado oportunidades. Para nosotros fue un descubrimiento, como digo, la Semana Internacional que hicimos de los museos. Tuvo mucha repercusión y sobre todo fue un descubrimiento el hecho de poder utilizar los directos de Instagram, porque fue una manera también de tener una comunicación directa, no solamente con la persona que invitábamos para hacer la entrevista, sino también con el público, ¿no? Porque el público también nos hacía preguntas mediante los chats. Entonces también era una forma también de estar más cerca de ese público, de conocerlo, ¿no? De esto nos hizo que, pues eso, tuviéramos mucho contenido, también audiovisual, de forma muy sencilla, contar historias, el storytelling, que es también muy importante, que detrás de Zaragoza hay más cosas, ¿no? Somos capaces, bueno, tenemos ese, pues yo que sé, que nos conocieran un poco más, nos pusieran cara también a la marca de Zaragoza y también hacer mucho por nuestra marca personal, que de esto hablaremos un poquito luego más tarde con el tema del logo, ¿vale? Y ya para la última sección de la que vamos a hablar va a ser el tema de la reputación online y sobre todo el impacto, de cómo impacta, cómo vamos a medir ese impacto. O sea, una vez que nosotros estamos haciendo campañas, una vez que estamos trabajando en nuestros perfiles, ¿cómo somos capaces de saber si realmente estamos llegando a los seguidores que queremos llegar, ¿no? Entonces, para ello hay una serie de medidores, ¿no? que nos miden un poco lo que es la satisfacción de ese cliente. Yo os he puesto aquí varios ejemplos que tienen que ver con nuestra página, con nuestro portal de Civitatis, y aquí vais a ver una serie de estadísticas que pueden ser muy interesantes. Voy a enseñar aquí. De cara a tener un conocimiento más del cliente, ¿no?
Bueno, aquí os voy a enseñar, este es el panel que tenemos nosotros de estadísticas a nivel del año 2020, donde nosotros podemos controlar ese impacto, pues por ejemplo a nivel de importe, estamos hablando de las visitas de pago, ¿no? Que bueno, fijaros aquí, bueno, aquí se puede ver perfectamente los meses de marzo, abril, mayo, ¿no? Lo que no factura, lo poco que facturábamos, cero, ¿no? Lo que empezamos a facturar en enero y febrero y luego todo ese bajón, ¿no? También podemos controlar el tema de las reservas por estadísticas respecto al año anterior. Podemos ver si estamos evolucionando. El número de personas también. Y una cosa muy importante que es el tema de la valoración, ¿no? Cómo, bueno, cuántas opiniones estamos teniendo, si estamos mejorando respecto a otros meses o respecto a otros años, los porcentajes. Pues aquí os lo marcan de cada mes, ¿no? Para nosotros es muy importante este tipo de estadísticas que las podemos conseguir gracias a las plataformas en las que nosotros trabajamos. En este caso os he puesto la de Civitatis, pero bueno, tenemos más plataformas en las que podemos ver esta información que nos parece crucial para ir midiendo la satisfacción de los clientes, ¿no? Realmente cuantas más reservas, cuantas más beneficio tengamos y cuantas mejores valoraciones, pues sabemos que estamos haciendo un buen trabajo realmente, ¿no? Más cosas. Tenía otro perfil que era el de las opiniones. Importante también manejar las opiniones. Ayer estuvimos viendo las opiniones en TriAdvisor. Aquí es como gestionamos las opiniones en Civitatis, ¿no? Como partner. Aquí, por ejemplo, tenéis las 2 últimas opiniones de los últimos 7 días, pero yo puedo poner de los últimos 30 días, bueno, y aquí tenéis, bueno, pues todas las opiniones que nos han hecho la gente, por fecha, por tipo de visita. Entonces aquí también podemos ver si realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo, incluso cosas muy específicas del tema del contenido, ¿no? A veces nos ponen cosas que nos ayudan también un poco a cambiar algún aspecto del tour, ¿no? Aquí está esto por Free Tour, tenemos también por la Zaragoza Oculta, que es otra de las citas que hacemos temáticas, etcétera, ¿no? Y como veis, tenéis la fecha y luego el cliente también, ¿no? Porque nos podemos meter aquí, incluso ver con nombre y apellido, o sea, el nombre de la persona que nos ha hecho el comentario, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante todos estos aspectos. Y luego os quería también meter en el perfil quería que vierais el perfil de Free Tour, porque Free Tour es otra de las plataformas con las que trabajamos y ofrece también, es muy curioso porque aquí la puntuación que ofrecen ellos son diferentes puntuaciones en función de cómo, no sé si lo veis, aquí tenéis diferentes puntuaciones que ha hecho el cliente respecto a la organización, del 1 al 5, al guía, la atmósfera que se ha creado, si les ha gustado, la forma que se ha utilizado el Free Tour y aquí el contenido. El contenido, ¿no? O sea, están valorando 1, 2, 3, 4 y 5 elementos de nuestras visitas, ¿no? Entonces, bueno, también nos parecía muy interesante analizar toda la serie de opiniones que nos da, bueno, ese feedback que nos da la gente, ¿no? Podemos vivir un montón de opiniones, ¿vale? Vale, pues después de analizar esto, vamos a continuar viendo un poco, una vez que nosotros hemos visto estos comentarios, hemos visto lo que opina la gente de nosotros, podremos descubrir qué necesidades tienen los clientes. Y entonces es muy importante hacer un seguimiento. Yo ayer estuve comentando sobre todo que muchos de nuestros contenidos de las visitas las hemos modificado porque ha habido clientes que han visto que igual estábamos transmitiendo muy mal el mensaje, ¿no? Estábamos vendiendo mal el producto.
estábamos vendiendo un producto que no tenía nada que ver con las expectativas luego del cliente. Esto nos pasó, lo puse de ejemplo, con las visitas de misterio, en el que nosotros estábamos vendiendo una visita, o por lo menos plataformas en las que poníamos este producto, vendían, pues por ejemplo, tenemos una ruta que se llama Zaragoza, la ciudad de los espíritus, ¿no? Entonces, nosotros lo habíamos planteado desde el punto de vista de anécdotas y a nivel artístico, ¿no? Y, claro, la gente cuando venía a estos tours decía, se pensaba que íbamos a hablar más de, pues yo qué sé, asesinatos, cosas de misterio y tal, ¿no? Entonces, claro, ahí había algo que no les cuadraba y que a nosotros nos generaba problemas, ¿no? Porque muchas veces la gente nos ponía malas puntuaciones porque lo que nosotros estábamos vendiendo no coincidía realmente con el contenido, ¿no? Había un problema. Entonces nos dimos cuenta, sobre todo, cuando la gente empezó pues, a poner comentarios y a decir, bueno, pues que les había gustado el tour, pero que no era lo que esperaban, ¿no? Entonces, este seguimiento del contenido nos parece muy interesante de cara a conocer más al cliente. Nosotros, por ejemplo, utilizamos este canal para conocer a este cliente, ¿no? Mediante las opiniones, encuestas también que hacemos y la prueba de error de los contenidos, ¿no? Hay contenidos que no van bien, pero luego vemos que sí que funcionan, ¿no? Y luego también, interesante también tener un histórico de clientes. Nosotros tenemos el histórico de los clientes, me refiero a que es cierto que muchas veces mucha gente que viene a nuestros tours viene por plataformas y no podemos utilizar esos datos, pero también nosotros sí que tenemos un histórico de personas que nos reservan por nuestra propia página web y ahí sí que utilizamos esos datos siempre y cuando el cliente nos le da autorización para realizar campañas con ellos, para mandarles información, para hacer newsletters y todo esto, ¿no? Esto nos parece muy interesante de que con el tiempo vayas creando un histórico, ¿no? de seguidores, ¿no? Y ya después de esto lo que tendremos que hacer es tomar decisiones desde el punto de vista de dirección. En este caso, si es una empresa pequeña, la verdad es que en estos tiempos en los que corren, si es una empresa pequeña, hay que tomar decisiones muy rápidas de lo que son las directrices de la empresa. Delegar, yo siempre digo que hay que delegar mucho en el equipo porque una persona no puede controlar todo. O sea, al final tienes que delegar yo delego mucho en los guías, les doy mucha autonomía y luego tener muy claro esta frase que dicen los de Mercadona, que el cliente es el jefe, ¿no? O sea, el cliente la verdad es que es el que te va a marcar. Realmente el jefe es el cliente, es el que te va a marcar las directrices de la empresa. ¿Vale? ¿Cómo mejorar reputación online? ¿Cómo mejorar ese posicionamiento? Pues con todas estas acciones que os he comentado antes, que tienen que ver mucho con los comentarios, con cuidar mucho los comentarios, con ese posicionamiento muchas veces natural, que os he comentado que tiene que ver con los contenidos de vuestra página web, de cómo estáis trabajando lo que es la página, sobre todo la página web, si la estáis actualizando continuamente, esto te posiciona a nivel natural muy bien. Y sobre todo, de elegir bien los canales. En este caso, nosotros como elegimos bien los canales para vender nuestros productos, esto nos hace estar muy bien posicionados y bueno, cuando la gente busca Zaragoza o busca vistas guiadas, poder estar mínimo en la primera página y estar lo más arriba posible, ¿no? Que eso hace que nosotros, bueno, pues la gente nos encuentre mucho más fácilmente. Pero ese trabajo de marketing nosotros lo hacemos gracias a estar dentro de portales que nos benefician dentro del posicionamiento en las búsquedas. Y quería acabar ya, antes de meternos en una serie de sugerencias, con cómo podemos aumentar la seguridad en los tiempos de COVID, ¿no? Cómo dar, sobre todo, cómo dar la seguridad a los clientes, ¿no? Porque ahora mismo, fijaros, con la cantidad de cambios que están ocurriendo, ¿no? Y más ahora en Aragón durante esta semana, cómo ese cliente se va a sentir seguro, ¿no? Bueno, pues hay una serie de protocolos que son muy importantes a seguir. En este caso, muy importante, sobre todo, que el cliente sepa ya, antes de ir, por ejemplo, a un tour o antes de entrar en un establecimiento, qué medidas vais a adoptar de COVID. En nuestro caso, lo hicimos muy rápido porque las propias páginas de los portales ya nos decían, voy a enseñar
algunos datos, que pusiésemos qué medidas íbamos a cumplir. Me vuelvo a meter aquí en Civitatis y vais a ver que, fijaros, en la misma página web de nuestro perfil de Civitatis nos pone, responde si estas afirmaciones son correctas. Fijaros, nosotros ya en esta semana hemos puesto ya un límite. Las visitas no superarán las 6 personas. Esto es muy importante porque es una forma también de hacer un filtro muy rápido, ¿no? Si tú ya tienes la opción de poner esta cantidad y que este número luego, cuando la gente vaya a reservar, salga, ya la gente sabe que los grupos van a ser muy reducidos porque la normativa te dice que ahora mismo solamente pueden ser 6 personas por grupo. El tema de las distancias, ¿no? Se mantendrá una distancia de seguridad de 1 metro entre los clientes, siempre que sea posible. Evidentemente, uso de mascarillas. Se facilitará, en este caso nosotros hemos puesto que se facilitará gel hidroalcohólico. Se evitará la entrega de material impreso y será suficiente contener el bono de la reserva en el móvil y no imprimirlo, ¿vale? Y luego la fecha, estas medidas serán válidas, en este caso nosotros, hasta el 31 de diciembre. Pero fijaros que hay muchísimas más medidas que tú puedes aplicar, ¿no? Pues en este caso, pues, depende de la actividad que hagáis, pues aquí incluso hablan de que el personal implicado llevará más... Bueno, evidentemente todo el personal implicado va a llevar mascarilla durante la realización del servicio, ¿vale? Nosotros esto no lo hemos puesto porque se supone que el guía la lleva, pero más que nada por el tema de que aquí sale el chofer, ¿no? Pero bueno, pone también que utilizarán guantes. Bueno, mira, esta pestaña la voy a poner también porque pone todo el personal implicado, en este caso los guías también. Se facilitarán radioguías desinfectadas, en este caso nosotros no utilizamos radioguías. Se controlará la temperatura. Nosotros, bueno, podríamos estar controlando la temperatura, pero vemos ahora mismo necesario estar en los tours ahí con el termómetro. Se toma la temperatura. Aquí en este caso la gente que utiliza medios de transporte, se reducirá la capacidad del medio de transporte y en los monumentos o atracciones se reducirá el aforo, ¿no? Nos ofrecerán bebidas alcohólicas. Bueno, esto también lo voy a poner, nos ofrecerán bebidas alcohólicas. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, le doy aquí a enviar y esto se actualizaría automáticamente. Se actualizaría y ya saldría en la próxima persona que quiera reservar, pues va a salir esta información. Vale. Seguimos. ¿Vale? Hemos hablado como empresa o como canal, dar esa seguridad, pero también las propias personas debemos transmitir cierta normalidad. Yo, por ejemplo, que fuimos de los primeros que hicimos las visitas después de poder trabajar en la calle durante la pandemia, mucha gente, después de esa mitad de julio que hubo esos rebrotes aquí en Aragón, sobre todo aquí en Zaragoza, mucha gente cuando venía aquí a Zaragoza a hacer un tour venían un poco asustados, ¿no? De la cantidad de información que habían leído, ¿no? y de ese estado de alarma, ¿no? Que les había generado. Entonces, muchas veces el propio guía también tiene que transmitir esa normalidad de que, bueno, pues hay que tomar precauciones, pero vamos, que tampoco Aragón es un lugar desolado en el que no hay nadie y no se puede hacer nada, ¿no? De que se puede seguir trabajando, ¿no? Y en nuestro caso nos beneficia mucho porque no trabajamos en entornos cerrados, no trabajamos al aire libre y eso también genera mucha más facilidad a la hora de moverte con grupos, etc. ¿Vale? Y voy a empezar a hablar de una serie de sugerencias que nos dijeron ayer para hablar de cosas interesantes que les parecía interesantes para incorporar a este seminario. Son ahora mismo, bueno, aún tendremos tiempo, son y 20. Me comentasteis que era importante también que os hablásemos de nuestra identidad o de lo que es la marca y el branding, ¿no? Como algo importante para vender de tu propia empresa, ¿no? En este caso nosotros, ahora os mostraré cómo hemos ido evolucionando a nivel de marca. Bueno, antes de empezar con las sugerencias, de todo esto que he dicho, ¿tenéis alguna duda o alguna pregunta? Porque yo ahora mismo no tengo acceso aquí a los... Bueno, voy a ver si hay algún comentario. ¿Tenéis algún...? Sí. Mira. Teresa Colas tiene 2 preguntas. ¿Qué habéis hecho con los precios al ser grupos más reducidos y qué hacéis con las cancelaciones?
Muy interesante el tema este de las cancelaciones, que se me había olvidado también. El tema de los precios, seguimos manteniendo los mismos, los precios siguen siendo los mismos, o sea, no hemos aumentado el precio, sobre todo porque como trabajamos también con el formato Free Tour, en el que la gente trabajamos con propinas, que es decir, la gente pone el precio que consideran, sí que es cierto que hemos notado que ahora que hay grupos, esto es muy curioso, ahora que está habiendo grupos más reducidos, es que el Free Tour, tú das lo que quieres, la media del Free Tour son 5 euros, aquí en España, en Europa es más alta, pero durante esta pandemia, como había grupos más reducidos, la gente nos daba más dinero. O sea, había una media, o sea, casi el doble, te daban 10 euros por persona. Incluso ha habido gente que nos ha dado 30 euros incluso. O sea, la verdad es que son como conscientes de que al ser grupos más reducidos, pues como que no sale a cuento, ¿no? Entonces, nosotros no hemos aumentado, pero por ejemplo, en las visitas temáticas no hemos aumentado el precio, o sea, sigue manteniendo el mismo precio. Y sí que es muy interesante el tema de las cancelaciones porque estamos dando muchísimas facilidades para cancelar. Hay muchísima flexibilidad. Ahora mismo no puede ser nada rígido. Si tiene que cancelar 24 horas antes, incluso durante el mismo día, pues nosotros en este caso pues nos comemos la reserva y lo que queda es facilidades a la gente porque también entendemos que hay gente que a última hora pues tiene que cancelar la reserva por todas estas medidas que se están adoptando. Sí que es cierto que hay veces que la gente a veces cancela, esto sí que nos ha pasado, cancelan por ejemplo ese fin de semana el hotel, el alquiler de no sé qué y se olvidan de cancelar la visita guiada. Que parece como que es el último que tienen, se acuerda, ¿no? La reserva. Pero sí que es cierto que es un momento en el que hay que dar muchísimas facilidades. Tiene que haber muchísima flexibilidad y hay que dar muchísimas facilidades al cliente. Entonces, nosotros estamos dando con Civilitis 24 horas de cancelaciones, pero incluso con Free Tour en el mismo día lo pueden hacer también, la cancelación incluso unas horas antes. Es lo que estamos ahora aplicando. Te preguntan si solo hacéis Free Tour, pero ya estás contestando que hacéis aparte más Hacemos cosas. Free Tour y luego hacemos las temáticas los fines de semana y luego ya para grupos privados también trabajamos. Pues, grupos privados, grupos reducidos, vamos, sobre todo Free Tour y visitas temáticas, lo que hacemos todos los días. Luego Ana C. comenta que pensaba que la media de pago que hacen los turistas es de 10 euros, que en Menorca una amiga suya que también se dedica a los free tours le dijo que esa era un poquito la media en Islas Baleares. Igual también en las islas es diferente, o si el turista es extranjero, claro, pues igual también aporta más. Si es público internacional, suele aportar mucho más. Cuando es público nacional, pero igual porque se ha establecido esa media, la media nuestra es, ya te digo, unos 5 euros más o menos lo que se suele dar por persona. Sí. De momento no hay más preguntas. Si quieres continuar. Vale, pues vamos a continuar con el tema de la marca, que también esto daría para otra sesión, pero bueno, os voy a transmitir un poco cómo ha evolucionado nuestra marca. Nuestra marca hoy en día está muy identificada con Zaragoza y también con Aragón. Hemos utilizado, bueno, pues como veis, estos logos que tenéis a la derecha tienen que ver con el primer logo, pues eso, con esa estrella mudéjar, el mudéjar muy importante en Aragón, como algo muy exclusivo de aquí. Y luego le dimos como un diseño con esos colores que se parecen un poco al cachirulo, ¿no? El rojo y un poco negro. Y también generamos como una especie de corazón también, tiene forma de corazón, ¿no? Porque como estamos trabajando con el nombre, lo de Zaragusta, Aragusta, te gusta, ¿no? Y utilizar también esa U con esos dos puntitos de esa cara sonriente también, ¿no? Que lo utilizamos mucho en nuestras letras de forma más subliminal. Entonces, es muy importante, ¿no? Cuidar la imagen de la empresa, elegir bien el nombre. Nosotros siempre hemos elegido nombres muy vinculados con la ciudad de Zaragoza o con Aragón, ¿no? Zaragusta, Aragusta, ¿no? Y en ese proceso de construcción de marca, en este caso, y yo esto lo encargué a un profesional, pero también es muy importante que ese profesional al que tú le encargas el logo, o si ya tienes un nombre que se identifica mucho con lo que estás haciendo, te conozca bien un poco tu idea, lo que tú quieres vender, ¿no? En este caso, yo empecé
con dos marcas que tenéis a la izquierda del todo, que son Zaragoza, esas marcas que son horizontales. Empecé con la marca de abajo que veis, esa que es azul y amarillo. Fijaros que ahí, en el origen de nuestra marca, estaba el nombre de Zaragoza, sigue estando, y el icono de la estrella mudéjar, pero esa estrella mudéjar que nosotros queríamos representar se parecía más a un sol que a una estrella mudéjar. O sea, la gente ahí no representaba, no veía una estrella mudéjar, y el logo en sí les parecía muy divertido, pero no se identificaba igual con una empresa de visitas guiadas, ¿no? Es un poco lo que nos pareció a nosotros con el tiempo, ¿no? O sea, sí es chulo el logo, pero como que no cuadra mucho, ¿no? Aparte, os digo que también es importante que registréis la marca, que además lo podéis hacer por el Gobierno de Aragón. Registrar la marca, que dura, en este caso nosotros la registramos y dura 10 años, y bueno, la podéis registrar perfectamente. Y tener cuidado con los nombres que ponéis, porque nosotros tuvimos un problema con el nombre de Zaragoza. Y me diréis, ¿qué problema tuvisteis? Bueno, pues la mismísima Inditex nos dijo que no podíamos no podíamos registrar este logo. Es decir, Zara nos dijo que nos estábamos beneficiando de su nombre y por lo tanto no podíamos registrar la marca de Zaragoza. O sea, me llegó una carta a casa como que yo no podía. Y de hecho, yo pagué para registrar la marca y no pude registrarla finalmente por el tema este de Zara. Evidentemente yo le respondí que lo de Zaragoza no era por Zara, sino por una ciudad que tenía más de 2000 años de antigüedad. Pero bueno, esto a los jueces les da igual, y sobre todo a todo el gabinete de abogados que tiene por detrás este tipo de marcas, ¿no? Entonces, pensar muy bien si esa marca que queréis registrar no vais a tener problemas legales. Entonces, esto de Zaragoza fue evolucionando a Aragusta. Aragusta la tenéis arriba también, es muy parecido al logo de la parte de abajo, pero llega un momento en el que decidimos cambiar un poco los colores y cambiar la marca, ¿no? Entonces esto lo encargamos a un amigo también que es un muy buen diseñador de marca, y entonces, fijaros, yo le di total libertad para que él cambiase nuestra marca. Y me apareció con un logo en vez de vertical, o sea, en vez de horizontal, un logo vertical, que es el que luego hemos utilizado tanto para Zaragoza y para Aragusta. Y aquí sí que, fijaros, en esa evolución se puede ver perfectamente cómo hemos cambiado lo que es el logo de la estrella mudéjar, que ahí sí que ya se reconoce que es una estrella mudéjar, y luego los colores, ¿no? Los colores que se identifican mucho más con el entorno en el que nosotros trabajamos y más con la marca. Y luego, aparte, en la parte inferior también utilizamos el tema de poner ocio, turismo, cultura o turismo e información. Entonces ya la gente ya está identificando esa marca, ¿vale? E incluso dimos un paso más y también hemos creado otro logo aquí a la derecha del todo, que esto ya sería en un futuro, pues como un poco lo que hace la marca, pues por ejemplo, marcas como por ejemplo Adidas o como Nike, ¿no? Que en principio el logo y el nombre de la empresa están juntos, o por ejemplo Apple, ¿no? Están juntos, pero luego ya, simplemente ya con identificar la marca, ya sabes, o el logo, ya sabes que eso es Nike. O sea, no hace falta que te pongan Nike o no hace falta que te pongan Adidas, ¿no? Entonces nosotros aquí en el logo este de la derecha hemos querido jugar con el logo y con también las iniciales de Zaragoza, ¿no? ZGZ, que sería esa Z al revés, que tendría que se identifica también con la ciudad de Zaragoza. Bueno, es una forma también de intentar vender también de otra manera, de forma más implícita, ¿no? Con una serie de símbolos, con colores, la marca nuestra, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que nosotros hicimos en el tema de la marca. Y lo último que quería hablar de sugerencias que vimos ayer tiene que ver con el tema del turismo idiomático, porque no sé si la misma persona que nos preguntó ayer está hoy, que nos comentó que era una agencia de turismo idiomático. Entonces yo le he buscado algo más específico, porque me preguntó qué canales había, qué sugerencias le podía hacer yo para vender turismo idiomático, ¿vale? Entonces yo he visto que hay algunas iniciativas muy interesantes
que tienen que ver con... ¿No está esta persona? Es que no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Si alguien... tenía una agencia de viajes de turismo idiomático. Pues estoy aquí, no sé si me oyes. ¿Teresa? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Pues esto que como me quedé con la idea esta que me comentaste de la pregunta que me hiciste, si había algunos canales, cómo vender, ¿no? El turismo, era un poco la pregunta, ¿no? Como, ¿por qué canales, ¿no? Vender el turismo como agencia. Y yo he estado viendo algunas cosas muy interesantes que, bueno, que creo pueden ser interesantes. Tú me dices si son interesantes, que igual ya lo habías considerado, que tiene que ver con vender, porque tú me habías comentado, para gente local. Yo he visto una empresa que está vendiendo, la podemos poner como modelo, ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis, que está vendiendo el turismo idiomático a estudiantes, a viajeros, a gente local, y entonces está generando, pues eso, lo está vendiendo de una manera en la que lo vendes como una experiencia auténtica, algo memorable y sobre todo muy relacionado con algo que Turismo de Aragón está vendiendo ahora, que es el turismo lento, el slow driving que está vendiendo ahora, y sobre todo el tema del turismo lento, ¿no? El turismo tranquilo, ¿no? en entornos urbanos, en entornos rurales, mejor dicho, para poder aprender idiomas, ¿no? Entonces, os voy a poner un vídeo porque lo explica muy bien esta empresa y, bueno, a ver qué os parece. Os voy a poner un vídeo en este caso, de este artículo. Este artículo está sacado, que también os lo aconsejo, de Hosteltour. Hosteltour es una página de hostelería y turismo que es muy interesante si la seguís, porque, bueno, para estar muy actualizados y bueno, para ver todo lo que está ocurriendo dentro del sector turístico. Bueno, os voy a poner aquí el vídeo. El turismo slow se define como turismo lento. Nos olvidamos del estrés, nos olvidamos del qué hacer, no vamos a pensar más lejos del día de hoy y vamos a tomar las cosas con calma. Si todo esto lo trabajamos en turismo, cobra la importancia que cobra porque el viajero disfruta más del destino. Trepa por mi espalda. El turismo slow no es ni más caro ni más barato. Al final lo que hace es tener una relación directa con el gasto que tengamos. Si consumimos más, será más caro. Si consumimos menos, será más barato. Busca entre la arena. Es cierto que el turismo slow tiene mucho que ver con la naturaleza, ya que el movimiento slow sí, nace de ella. Todo el movimiento verde, el movimiento eco, bio, tiene mucho que ver con la naturaleza. No obstante, no solamente trabajo en turismo slow va mucho más allá. Y lo que hace es ofrecer un turismo de calidad. Y la suerte. Últimamente se escucha mucho de las experiencias de turismo, el turismo de experiencias. El turismo slow lo que hace es trabajar justo para crear lo contrario. No se trata de crear. De hecho, siempre defiendo mucho la idea de que las experiencias en turismo no se crean, hay que encontrarlas. El uso de las tecnologías en el movimiento slow, en el turismo slow, es muy importante, pero siempre en dos formas distintas. Una a priori y otra a posteriori. Cuando vamos a emprender un viaje, cuando vamos a desarrollar un viaje, planificarlo, nos gusta ver qué visitar, qué hacer, qué ver. Lo que vamos a hacer es dar un uso muy positivo de las tecnologías antes del viaje. Son muchas las plataformas que nos permiten no solamente conocer un destino, sino conectar con los locales del destino. Y a través de esta comunicación vamos a planificar de una forma muy positiva nuestro viaje. El turismo slow, cierto es, defiende no hacer un uso del teléfono constante durante las visitas, durante el viaje. El turismo lento o el ritmo lento es fomentar el olvido de la tecnología. Queremos disfrutar de la naturaleza, disfrutar del ritmo del día a día y con nosotros otros. Entonces vamos a guardar el teléfono en el bolsillo a posteriori.
lo que en el artículo que sale aquí en Hostel Tour, lo que está haciendo esta marca entre lenguas, creo que se llama, es utilizar en este caso el turismo idiomático, entre lenguas, una oferta de turismo cultural con una triple vertiente, ¿vale? Entonces aquí habla de innovación en el turismo idiomático, haciendo una inversión cultural, por ejemplo, en entornos rurales, ¿no? No sé si es un poco donde estáis vosotros. Creo que Teresa estabais ubicados en un sitio rural, ¿no? No sé, ¿dónde estabais? ¿Me escuchas? Sí. Te dice que sí, que está sí. En Zaragoza, pero nos movemos por todo el mundo. Dice. Por todo el mundo. Pero bueno, en este momento, si lo que quería era ya atraer más a un público local, bueno, yo lo que le he hecho es darle un poco, no sé si un poco de inspiración, un poco una idea para que ella pueda atraer a ese turismo idiomático, en este caso que va a ser un turismo más local, intentándole generar una inversión en el lugar, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla que aquí trabajan con estudiantes en español, viajeros locales, ¿vale? Para que disfruten de la cultura española. Bueno, en este caso pueden disfrutar de la cultura de un entorno rural o de vivir una experiencia auténtica, ¿no? Auténtica y memorable. Pues aprovechar el hecho de utilizar esa vivencia también para aprender un idioma. Aquí, por ejemplo, entre la clientela aquí tienen, pues eso, extranjeros jubilados, universitarios, pero también adolescentes y, bueno, gente de muchos lugares. Quiero decir que yo creo que esto se aplicará a muchos tipos de clientes, ¿vale? Bueno, pues esto simplemente era una idea. Que quería dar. ¿Vale? Y quería acabar, que como estamos acercando ya a menos cuarto, simplemente con el canal este de Hostel Tour, donde se muestra este artículo. Os aconsejo que os metáis, si queréis seguir un poco todo lo que es la actualidad, la innovación, el tema tecnológico dentro del mundo del turismo, os invito a que os metáis aquí dentro de esta página de Hostel Tour, que además tiene un artículo, el último artículo que tiene, también os invito a que reflexionéis sobre él, porque habla del monopolio. Bueno, por lo menos hablaba ayer del monopolio de Google. Ahora que estábamos hablando de... Bueno, una demanda... Vale. Estaba hablando del monopolio de Google, como estábamos hablando de la reputación online, de que había habido varias empresas que habían invertido muchísimo dinero en posicionamiento en Google y parece ser que Google estaba beneficiando como empresa que controla, digamos, todo ese mercado, lo estaba derivando hacia sus propios intereses en vez de beneficiar a las empresas que están haciendo publicidad por su buscador. Bueno, hay un artículo muy interesante. Y luego también os invito también a que veáis la página sobre todo la de turismo de Aragón, si tenéis alguna duda con el tema de los protocolos, sobre todo relacionados con el coronavirus, ¿vale? Aquí mejor. En esta página de Turismo de Aragón tenéis no solamente el plan de choque del sector turístico para combatir la crisis, aquí tenéis, bueno, incluso subvenciones, ¿vale? Órdenes que están haciendo. Y luego también tenéis los protocolos de seguridad, que son muy interesantes, pues por ejemplo, si sois agencia de viaje, bueno, no sé si me imagino que ya lo tenéis todo esto contemplado, pero bueno, si le queréis echar un vistazo, protocolos de seguridad en agencias de viajes, albergues, alojamientos, balnearios, bueno, todo, ¿ves? Guías de turismo, visitas turísticas, si tienes alguna duda, y luego diferentes tipos de recursos que hay aquí, ¿vale? Todo tema relacionado con el COVID, por si tenéis alguna duda. Bueno, simplemente para aconsejaros estos dos enlaces. Con esto os quiero decir gracias por haber estado durante estos seminarios. Espero que os haya sido de utilidad, os haya dado alguna clave o os haya inspirado
Os podéis también contactar conmigo. Os dejo aquí la página. Os dejo aquí mi contacto. Yo soy Lorenzo Ibáñez. Este es mi contacto de correo electrónico, info@zaragusta, y nuestras diferentes webs, zaragusta.com y aragusta.es. Pues eso, podéis mirarnos nuestras plataformas en Facebook, Twitter, ¿no? Instagram, y nuestro perfil es @zaragusta.